Amigos del fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Qué placer, qué gusto poder saludarle en esta jornada de hoy, domingo 18 de enero del año 2016. Aquí nos convoca la Unión del Fútbol del Interior, Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Hoy se juega el partido de vuelta correspondiente a Precopa Paraguay 2025-2026. Ya estamos con las primeras imágenes aquí desde la ciudad de Liberación. Específicamente estamos ubicados en este escenario deportivo de la Liga Social Cultural Deportiva Liberación. Ya estamos aquí en el estadio Atanasio Villagra, en este reducto deportivo. Hoy juegan por la semifinal partido vuelta, frente a frente el Sport Vigarendantes, el Sport San Nicolás. Ya estamos con los compañeros aquí. Voy saludando ya a Ariel Acuña, que va a estar en la parte de comentario para lo que va a ser este partido. ¿Cómo te va, Ariel? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Buenas tardes, Blas, un saludo especial para toda la gente que ya está prendida a la transmisión. Bueno, acá directo desde la cancha de la Liga Social Cultural y Deportiva de Liberación. Hoy partido de semifinal vuelta. Recordemos que el partido pasado fue empate 1-1, entonces hoy el conjunto del Sportivo Garendá juega de local, por así decirlo. Entonces le va a recibir en esta cancha al conjunto de Sport San Nicolás. 16:45 horas está marcado este compromiso. Se prevé también las tandas penales, mi querido claro que sí. Ariel. En caso de que este partido termine 1-1 o 0-0, 2-2. En caso de empate se definirá a través de tandas penales, porque hoy vamos a conocer al finalista, a los finalistas, porque recordamos también que se juega en la ciudad de Capivari el otro cruce por semifinal. Allí van a jugar 14 de mayo y el 4 de mayo. Y aquí la propuesta entre Sportivo Vigarendá y el Sport San Nicolás. Entonces, en caso de paridad, porque en la ida fue 1-1, esto se definirá a través de la tanda de penales. Sí, señor. Bueno, ya tenemos los árbitros que vienen directamente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, sí, de la APF. El 1 será Roberto Cañete, el 2 José Villagra y el cuarto el conocido José Méndez, ¿verdad? Que son árbitros de la categoría primera de nuestro fútbol. Entonces, hoy, bueno, de por sí, bueno, el árbitro principal será Derly Benítez, el conocido Derly Benítez. Entonces, vamos a repasar de vuelta. Entonces, el árbitro principal es Derly Benítez, el asistente 2 Roberto Cañete, asistente 3 sería, 2 José Villagra, y después está el cuarto árbitro José Méndez. Ahí está, los árbitros que impartirán justicia el día de hoy, Blas Antonio. Perfecto, Ariel. Ahí está árbitro de la APF, Asociación Paraguaya de Fútbol, Ariel, que tiene insignia FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado. Muy bien, realmente, bueno, ojalá que podamos ver también eso en la cancha, ¿verdad? Que pueda arbitrar bien el partido el día de hoy. Así, realmente árbitros muy conocidos que normalmente pitan partidos importantes de la categoría primera de nuestro fútbol. Sí, señor, le deseamos suerte entonces ¿sería cuarteto, Ariel? Sí, cuarteto arbitral que viene de la APF. Sí, para que pueda entonces garantizar el buen espectáculo y el fair play, obviamente, para controlar el partido, tomando las decisiones cruciales, obviamente, así como establece también los reglamentos de fútbol. Entonces deseamos mucho éxito al cuarteto arbitral para que pueda aplicar las reglas de juego en forma, obviamente, imparcial, para controlar el partido, imponer disciplina, entonces, y así de esa manera para que el partido en sí salga de la mejor manera posible, Ariel, porque también depende mucho de los árbitros, ¿eh? Depende mucho. Yo creo que también por eso la decisión del equipo local de traer árbitros de la APF, ¿verdad? Y recordemos por lo que pasó también el partido pasado, entonces más bien va por ahí también, y creo que es una decisión muy acertada del equipo local. Perfecto, señoras, señores, con las primeras imágenes aquí desde la ciudad de Liberación, sean bienvenidos a la gente que ya están captando la señal de Pulse Sport Más. Entonces ya estamos aquí para vivir, para poder entonces mostrar las imágenes de este compromiso, un partido que promete bastante. Entonces ya la gente que están conectados, reitero, y le damos de vuelta la cordial bienvenida. Ya tenemos la alineación de uno y otro equipo, Ariel. Sí, señor, ya tenemos. Bueno, vamos al equipo local entonces rápidamente. Conjunto del Sportivo Garendá, el arquero con la que ha sacado es Rodi Samuel Villalba. Después está la novedad Armando Amarilla con la que saca 23. Después está el 15 Richard Franco, el capitán. Después está el 5 Carlos Gini. Después está el 3 Lautaro Acuña, el 18 José Ortiz, el 8 Ramón Acosta,
el 6 Rodi Martínez y la vuelta de David Carvajal con la casaca 7. Después está el 20 Walter Martínez, que es el más punta, y después está la novedad también, el 21 Matías Paiva, también hoy inaugura con la casaca de Garenta Blas. Perfecto, 3 cambios. Sí. Haciendo referencia al partido de ida, Ariel. Bueno, un cambio obligatorio. Recordemos que fue expulsado también Lazarte el partido pasado y bueno, ocupa ese lugar Amarilla. Y después ahí también la inserción de Rodi Martínez en el medio campo. Entonces 4. 4, porque Rodi Martínez ingresó la vez pasada en la segunda etapa. Y la vuelta de David Carvajal, que estaba sentido. Y después Matías Paivas. Matías Paiva, que bueno, 4 cambios de lo que fue el partido pasado del conjunto de Guarenta. A ver la banca, los relevos que va a tener Víctor Núñez. También la banca, oye, solamente Víctor Núñez ocupa. Víctor Gaona, recordamos también que vio la tarjeta roja en la ida. Sí. Tampoco está en la A ver los relevos, por favor. Bueno, el arquero suplente es Reinaldo Vázquez, después está el 11, Luis Rodríguez, que la vez pasada jugó de titular, esta vez va a la banca, y después está el 10 también, César Benítez, el 16, Hugo Javier Benítez, el 14, Diego Perea, y el 2, Luis Barrientos. Perfecto, muy amable Ariel. Señoras, señores, va a jugar así de esta manera el elenco del Sportivo Garandá con Rodi Samuel Villalba en portería, los laterales, Armando Amarilla, lateral por la zona derecha, y Lautaro Acuña por la zona izquierda, los centrales Richard Franco y Carlos Jimmy como volante de contención, José Ortiz junto a Rodi Martínez y los volantes creativos Ramón Acosta junto a David Carvajal, y en la punta Walter Martínez y Matías Paivas. Así se puede entender entonces la formación del conjunto albirrojo. Sí, señor. Bueno, ahí yo creo que el más movizo va a ser entre Paiva y Carvajal. Y la esperaba estar el goleador Walter Martínez, que es el goleador del equipo. Bien, es momento también, señoras, señores, de conocer la formación del elenco del Sportivo Sport San Nicolás de Ovién. A ver cómo va a salir a la cancha el equipo de Balbino Martínez. Bueno, vamos con el 2, el arquero es Daniel Benítez, después está el 66, Aníbal Lescano, el otro central es Derly Fernández, después está el 3, Pablo Zamudio, el 2, Iván Argüello, el 9, Rolando Espínola, 21, César Rolón, 8, Víctor Villasanti, el 10, Lonchino Navarro, después está el 11, Jorge Recalde, y el 23, Richard Torres. Con algunas novedades también, el Sport San Nicolás hoy no arranca de titular el lateral izquierdo que jugó también el partido anterior. Estamos hablando del jugador del elenco representativo del Sport San Nicolás, el número 16, Miguel Cabrera. Hoy juega de titular por la zona izquierda, Rolón, ¿puede ser? Bueno, Rolón. Sí. Rolón, sí señor, Rolón entonces de titular el día de hoy, y creo que presenta también, a ver, otro cambio. Iván Argüello también. Argüello también en el equipo titular el día de hoy. Perfecto. Ahí está la formación, el onceno del conjunto del Sport San Nicolás, y a ver la banca que va a tener también a su disposición Balbino Martínez, el que dirige técnicamente a este elenco del representativo del Sport San Nicolás. Sí, señor, vamos con el arquero suplente de Pedro Olar, después está el 15, Ricardo Lescano, el 16, Miguel Cabrera, el 22, Edgar Ruiz, el 19, Víctor Pereira, el 24, Néstor Esteche, el 18, José Ayala, el 20, Junior Jiménez, ahí está, y también aparece el 14, Ismael Cuevas. El favor quisiera pedir al señor director para que pueda mostrar las imágenes aquí de la afición deportiva que ya están presentes, por favor. Parcialidad albirroja, obviamente aquí. Sí, señor. La afición deportiva presente, Ariel. El público albirrojo que se hace presente acá en la cancha, y puede ver después allá en el sector donde se ve el arco, el público del conjunto de San Nicolás, que no se lo ve, no se ve que están entre muchos. Bueno, hoy entonces el público del conjunto de Garenta, mayoría acá en la cancha de la Liga Social y Cultural Deportiva de Liberación. Bien, se está regando también el regadío automático aquí que se activa prácticamente cuando nosotros hemos llegado aquí, ya estaba activada. Hace una hora atrás ya, creo que 2 horas, hay que decir. A partir de las 15 ya estaba, ya lo de las 15, me imagino que fue antes, entonces mucho riego. Coste que parecía que iba a llover acá, pero al final no llovió, entonces decidieron regar la cancha. Asimismo, recordamos allí en nuestra comunidad, ahí en la zona de Garandá, ahí en el distrito de Irucá, prácticamente ahí en la zona de Guayaquil. Sí, llovió mucho.
torrencial. Lluvia importante. Realmente sí. Bueno, le avisamos a la gente que acá no hubo ni una lluvia realmente acá en Liberación. Por eso se activa entonces el regadío automático de este escenario de juego. Señoras y señores, hoy domingo 18 de enero año 2026, fecha que puede ser y que puede quedar como la historia también del fútbol sanpedrano. Aquí se va a enfrentar, o el día de la fecha se va a enfrentar los dos equipos de la misma liga, es decir, Sí. el de Gribucuay y de Capibarú, mi querido Ariel. Y realmente sí, por todo lo que en las previas también, dos rivales conocidos en la liga local y coincidentemente, realmente por así decirlo, coinciden en esta semifinal acá, en el campeón de campeones pre-Copa Paraguay. Y hoy realmente, por lo que vimos la vez pasada, fue un partido bastante parejo, Blas, entonces otra vez yo creo que hoy lo va a hacer así y ojalá que sea un lindo partido. Bien, agradecemos muy especial a SB Sport, Ariel, fabricación de prendas deportivas y empresariales, indumentarias deportivas, uniformes empresariales, uniformes estudiantiles y mucho más. Para más información podés llamar al 0971-271-255, al 0983-297-606. SB Sport es el sponsor oficial de Pulse Sport Más. Hoy presenta con nosotros este gran partido de semifinal vuelta. Sí, señor, que tiene local ahí en Curuguatí, Karim de Yu, así que muchas gracias. Y le agradecemos también a Magalino Edades, a la licenciada Zunilda Báez, que apoya al Club Sport Guarentá, Miriam Pereira, que apoya al Club Deportivo Guarentá, y también a Recicladora del Norte, y también a nuestra amiga Cintia Sosa Fotografías, que apoya esta transmisión. Bien, sigue llegando afición deportiva, sigue llegando público también para presenciar este compromiso, este partido que promete bastante y promete buen fútbol aquí en este escenario deportivo donde el campo de juego se va a prestar para buen fútbol, mi querido Ariel. Sí, se ve en perfectas condiciones realmente el campo de juego. Y bueno, vamos a ver qué tal el desempeño de los jugadores. Se nota que va a ser una cancha rápida, el balón va a rodar rápido acá. Así que bueno, va a ser un buen partido. Vamos a ver qué tal el desempeño de los jugadores realmente el día de hoy. Bueno, el partido está previsto para que inicie a las 16:45, y mientras vemos ya luego que los jugadores de San Nicolás ya están allá en espera para ingresar. El arquero del Deportivo Guarentá, Rodi Villalba, que sigue siendo el calentamiento previo antes del compromiso. Así que bueno, los árbitros todavía no ingresaron. Eso quiere decir que va a iniciar las 17. Ya vienen ya los jugadores del conjunto del Deportivo San Nicolás. Sí, ahí vemos en las imágenes el equipo del Sport San Nicolás, el equipo albiverde, capitaneado hoy por Derlis Fernández. Sí. El zaguero central. Jugador de la casa, que jugó muchos años conjunto de San Nicolás. Y que el año pasado estaba vistiendo la casaca del Roja en este campeonato. Va a ser su segunda semifinal también, porque el campeonato pasado jugó con el conjunto albirrojo la semifinal, Blas. Ahí vemos también el ingreso de los árbitros. Derlis Benítez, árbitro principal. Árbitro asistente 2, uno dio bien, Roberto Cañete. Árbitro asistente 2, José Villagra. Y cuarto árbitro, José Méndez. El cuarteto arbitral entonces que va a impartir justicia en este compromiso. Árbitro de la APF, Ariel Acuña. Sí, árbitros conocidos, lo que ya habíamos mencionado en la categoría primera de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Así que bueno, hoy van a venir a impartir justicia en esta cancha. Así que bueno, ya están en el campo de juego y ya en la espera de los jugadores. Sí, señor, ya están los árbitros, señoras y señores. Ahí ya están los jueces. Una vez más le deseamos mucho éxito a los árbitros y el labor de ellos para que pueda pasar desapercibido, que no se hable post partido de ello, mi querido Ariel. Así mismo. Y bueno,
Ojalá que así sea realmente. Ya se espera nomás el ingreso de ambos equipos. Bien, no sé si se espera para ingresar a la par los equipos. Lo cierto que ya vemos al Sports San Nicolás. Falta el equipo del Sportivo Garandá, que ya seguramente estará también boca de ingreso. Señoras, señores, se viene fútbol, se viene la gran final, vuelta Federación del Fútbol del segundo departamento Precopa Paraguay 2025-2026. Y este escenario deportivo entonces es el elegido para este partido de vuelta entre Sportivo y Garandá Sports San Nicolás, y lo vas a vivir a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Sí, señor, así mismo. Bueno, aprovechamos mientras que van en espera, o sea, siguen esperando el ingreso de los jugadores porque los árbitros ya están en la cancha. Agradecer de vuelta a los auspiciantes, por sobre todo a Magalino Edades, muchas gracias al licenciado Zunil Lavaez, que apoya al Club Sport Garandá, y también a Miriam Pereira, también recicladora del norte, también a Cintia Sosa Fotografía, y claro, al sponsor oficial de Pulse Sport Más, a SB Sport, fabricación de prendas deportivas y empresariales. Bien, se esperan a los protagonistas, señoras y señores, tanto del Sportivo Garandá como así también del Sport San Nicolás, para el ingreso oficial en este campo de juego, en este escenario deportivo para el arranque del compromiso. Mientras invitamos a la gente que están observando la transmisión, si es que quiere también formar parte de esta cobertura, puede escribir ahí, dejar su comentario, nos puede comentar de dónde están viendo, de dónde están observando ya la transmisión, entonces el reporte de sintonía también. Vamos a esperar como siempre de la gente. Bien, ahí está en este caso los árbitros. Asistente 1 ya está revisando también la red correspondiente, en qué condiciones se encuentra, obviamente, para que ellos también puedan dar el ok. Y ya se viene el ingreso oficial del conjunto del Sport San Nicolás también. Ahí vemos que ya se están preparando el elenco visitante, porque recordamos que el Sportivo Garandá hoy juega como local aquí en este escenario deportivo. Bueno, creo que se espera justamente para el ingreso. Ahora sí, ingresa el conjunto albiverde, ingresa oficialmente dentro del gramado de juego el representativo del Sport San Nicolás. Sí, señor, ahí está. Y se fueron en la cancha. Van a prepararse para la foto oficial también. Y todavía se espera el ingreso del equipo local en la cancha, mientras vemos que los árbitros, o sea, los asistentes que fueron a revisar la red, ya retornaron al medio campo. Entonces, espera nomás, como decíamos, oficialmente van a arrancar a las 17 horas este compromiso. Bien, ahí está el saludo justamente del plantel titular del conjunto del Sport San Nicolás para con los públicos que están detrás del arco del sector norte, donde se ubica justamente el público de la afición deportiva del conjunto del Sport San Nicolás. Saludamos a la gente que están ya compartiendo con nosotros. Bien, saludo desde España, Samuel Cardoso, un abrazo. A ver, hola, esto es de la PF, dice. Sí, señor, árbitro. Sí, señor, que viene de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que tiene insignia FIFA, y cuando en este preciso momento ingresan el representativo albirrojo, ya está la cancha de Garandá. Sí, señor, con un gran recibimiento del público. Realmente el público de Garandá, impresionante la cantidad, el gran recibimiento, como lo pueden ver en las imágenes. Ahí está, jugadores que ya se encuentran en la cancha. Señoras y señores, rompen fila o rompe fila. Bueno, ahora solamente a los jueces ahí. Ahora sí van a formar el pose, cuando vemos también en las imágenes la reacción por parte de la afición deportiva. Y ahora sí rompen fila Sport San Nicolás para este saludo protocolar. Sí, señor, ahí está el saludo del equipo visitante del conjunto de San Nicolás a los árbitros y el conjunto del Deportivo Garandá. Ahí está el saludo protocolar, y ya en instantes ya va a rodar la bola, como se suele decir, acá en esta hermosa cancha
del conjunto de la Liga Social y Cultural Deportiva de Liberación. Se viene fútbol, se viene semifinal, vuelta, Precopa Paraguay, Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Ahí está Derlis Benítez, árbitro principal, dialogando. Ahí, si es que podés mostrar ahí a los árbitros, por favor, mi querido Kevin. Ahí vemos el diálogo justamente con los capitanes. Ahí está Derlis Fernández, capitán de San Nicolás, y capitán albirrojo es Richard Franco. Ahí está el sorteo, a ver hacia dónde va en esta primera etapa Rodi Samuel Villalba, como así también Daniel Benítez, portero de uno y otro equipo. Elige arco de sector sur el capitán de San Nicolás. Ahí va a estar defendiendo en esta primera etapa Daniel Benítez. Arco de sector norte para Rodi Samuel Villalba. Sí, señor, ahí está. Bueno, el sorteo que lo ganó el conjunto de San Nicolás, que eligió este campo. Y bueno, tengo entendido que va a iniciar el conjunto de Barenta entonces el partido. Mientras vemos, ahí está el saludo de los jugadores a la afición. Ahí saludan el plantel titular albirrojo con los públicos que están presentes para presenciar esta fiesta deportiva. Con petardos, con batucada y con colorío le reciben al equipo albirrojo. Ahí el árbitro Derlis Benítez dice: vamos a jugar, señores. Va a mover San Nicolás. Va a mover el conjunto del Sport San Nicolás. Frente a la pelota está Rolando Espínola. Espínola para mover. Autoriza Benítez. Mueve la pelota San Nicolás. Bienvenido fútbol. Bienvenido Precopa Paraguay 2025-2026. Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Partido de revancha por semifinal. Bueno, esta transmisión es gracias al sponsor oficial de Puse por Más, que es SB Sports. Va a salir desde el fondo Derlis Benítez Gaona, portero del Sport San Nicolás. No se apura para nada, va a salir seguramente de forma larga porque ya va retrocediendo la presión que generaba ya los atacantes albirrojo. Va a salir Daniel Benítez. Va a sacar el guardameta del Sport San Nicolás. Balón que ya sale. Golpe de cabeza fue por parte de Franco. Le devuelve ese balón. Otra vez también el golpe de cabeza defensivo por parte de Zamudio para su portero. Sí, señor, presión alta. Martínez muy pendiente realmente. Ahí que hace la primera presión ahí al inicio del donde quiere jugar el conjunto de San Nicolás y por sobre todo en la salida. Zamudio intercepta muy bien. Carvajal deja para Ortiz. Esta para Acosta. La salida para el equipo de Villarenda. Acosta juega de forma equivocada. Balón profundo por parte del lateral zurdo. Hoy arranca de titular justamente una de las novedades en el Sport San Nicolás. Hablo de Iván Argüello. Sí, señor. Varias novedades, ambos equipos. Bueno, se ve que el balón ronda rápido, la cancha es rápida. Y vamos a ver cómo es el desempeño de ambos equipos. Muchas imprecisiones todavía en este primer minuto. Este es Carlos Jimmy, juega con Rodi Martínez, ahora Acosta. Bien para la salida aquí del jugador Zamudio de San Nicolás. Balón que cae hacia la banda derecha, apertura, atención para Espínola que corre. Es el jugador Recalde, atención el remate de Recalde. Fue desviado el remate, será salida para Villarenda. Sí, señor, ahí está Recalde, que hace el primer remate en el partido. Les quedó un poco incómodo el balón, pero sí avisó en esta el conjunto albiverde. Va a salir desde el fondo el guardián albirrojo. Es Rodi Samuel Villalba. Saca Villalba, balón que busca directamente a Walter Martínez. Lescano firme en la marca de primera, sacó a un costado. Será balón hacia la banda izquierda, corresponde para Lautaro Acuña, lateral zurdo del albirrojo. Lautaro para jugar, intenta sacar el balón. Ya juega con
Martínez. Walter no pudo dominar y ya sale San Nicolás. Queda el balón para Carlos Jimmy. Sale el zaguero Albirrojo. Balón para Rodi Martínez. Ahora Acosta. Acosta juega. Longino intersecta. Balón que cae en poder del jugador Matías. Atención. Va San Nicolás. Hacia la punta izquierda César Rolón. El que conduce. Ahí está César. Le encima. La marca 3. Le rodean. Ya le quita la pelota. Ya sale jugando Villarenda con el jugador amarilla. Walter que intenta, se resbala Walter. Bueno, parece que mojaron de más la cancha porque ya es la segunda vez que se cae un jugador y bueno, está rápida la cancha como ya lo habíamos mencionado y muchas imprecisiones en el inicio del compromiso. Lateral sobre, frente a la preferencia hacia el costado derecho corresponde para el equipo de Villarenda. El partido está 0-0 en estos primeros casi 4 minutos de compromiso. Partido vuelta. Avanza Matías Paiva. Este es Paiva. Va Paiva. Falta, sí señor. Usó el brazo. Le comete falta Ariel. Sí señor, el manotazo en la cara. Buena intención de Paiva, que hizo lo individual ahí. Y bueno, primer tiro libre en el partido. Y me imagino que Acosta o en Martínez va a ser el encargado de este tiro libre. Derlis Benítez, el juez principal, mostró el silbato arriba. Es decir, que esto se va a autorizar para que tenga validez. Tiro libre que corresponde para el equipo de Villarenda. Para cumplir está el número 6. Estamos hablando de Rodi Martínez. Mano a la cintura para Rodi. Martínez para el envío. Viene el centro, pelota para Walter. Fernández quita, queda para José Ortiz, presiona. Ortiz. Va a quedar ahí en poder de Matías Paiva. Con golpe de cabeza. Inteligentemente Matías juega con su guardameta. Sí, señor, porque ya estaba la presión de Torres y Recalde también. Así que lo hizo inteligentemente Paiva y el retroceso con el cabezazo al jugador Rodi Villalba. Muy bien, retornamos mientras vemos que se viene un ataque, Blas. Avanza San Nicolás, peligro de gol. Falta al borde del área, señoras y señores. Peligroso tiro libre será para el Sport San Nicolás. Sí, reclama los albirrojos el árbitro cerca de la jugada. El individual del 11, Jorge Recalde, que es uno de los más participativos, lo dejaron irse. Casi fue penal ahí. Y bueno, se viene un tiro libre y ojo con esta, desde una muy buena posición, Blas. Sí, Jorge Recalde, justamente un jugador que conoce este escenario de juego. Es de Liberación, sí. Es de Liberación, sí. Conoce bastante bien. A eso me iba. Asimismo, no sé quién va a ser el encargado del tiro libre. Está el 21. ¿Quién es el 21, Blas? César Rolón. Rolón. Recordemos que le pega bien. El partido pasado fue así. Sé que tiene una brillante oportunidad de abrir el marcador del conjunto albiverde. Tiro libre para Sport San Nicolás. Barrera nutrida, numerosa, mi querido Ariel. El de Villarenda porque sabe que este es peligroso. Va a autorizar el árbitro. Va al remate. Se pierde afuera. Muy poco estuvo del primero del 21 del Sport San Nicolás. Para mí, César Rolón. Sí. Uno veía desde acá y parecía que se iba ahí porque el arquero quedó mirando, acarició ahí el palo, pasó cerca, más de alguno de seguro, casi gritó el gol. Y bueno, pierde una brillante oportunidad de abrir el marcador del conjunto visitante. Sí, señor, se salvó Villarenda de este tiro libre, casi lo aprovecha el elenco de San Nicolás. Golpe de cabeza de amarilla a cualquier parte. No se están encontrando todavía los albirrojos. Comenzó mejor el equipo del Sport San Nicolás en este arranque, mi querido Ariel. Y realmente sí, ahí está, se está moviendo este compromiso. Mientras vemos que el partido está siendo muy friccionado también y muchas imprecisiones en este inicio. Sale San Nicolás. Balón para el jugador Argüello. Domina Argüello. Balón para su compañero que estaba muy cerca, es Rolón. Rolón juega con Lescano, esta que baja para Longino Navarro. Ahí está el 10.
Otra vez prefiere jugar con Lescano. Apertura para el lateral que se proyecta. Le envía el centro pasado. Atención, para quién, para nadie. Sobró la pelota, será salida para Vigarenda. Sí, señor. Bueno, el conjunto de San Nicolás que cada vez propone. Tiene espacios. Se ve que hay un hueco ahí en el medio campo. Martínez se lo ve solo. Entre Martínez y Ortiz falta más comunicación también a la hora de cubrir ese espacio, porque está dejando ahí. Y también se espera más participación del mediocampista. Bueno, vamos a ver qué tal. Algunos reclamos también de Martínez, la salida del arquero. Quiere que lo saque más al medio. Amarilla, golpe de cabeza por parte del lateral Albert Rojo. Va a quedar para el otro lateral, pero el del Sport San Nicolás, Lescano. Longino ahora. Va San Nicolás. Apunta, atención, dispara al arco. Débil el remate. Bueno, tiene que corregir ya. Vigarenda, sí. Algo allí no está funcionando, Ariel. Faltan algunos ajustes ahí en el medio campo y ya lo decíamos, no está dejando muchos espacios y hasta ahora poca participación de los mediocampistas. Va Paiva, domina Paiva, balón para atención para el jugador Carvajal, pero anticipa, atención, con esta jugada va Vigarenda con Walter, Martínez le pegó al arquero. El arquero termina sacando, señoras y señores, la mejor jugada de gol en el conjunto albirrojo. Termina con este remate de Walter Martínez. Buena respuesta del arquero. Estaba solito Martínez para hacer su gol. Y bueno, no sé si le faltó más potencia o qué, pero sí. Buena respuesta del conjunto. Sale el arquero Benítez. Y con esto ganó este tiro de esquina. El primer aviso del conjunto local. Martínez para levantar. Rodi Martínez, el volante central de Vigarenda. Mira el área. Espera la autorización. Ahora sí la venia del árbitro. Va Rodi, levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Acosta. Este es Adilio Ramón Acosta que domina. Mete para Carlos que peina. Atención, va con todo. Vigarenda con Walter dentro del área. Le corpea a Walter. Sigue peleando Walter. Saca muy bien Lescano. Va quedando ese frico para Jorge Recalde. Ahora Longino. Navarro de congestión en la zona hacia la banda derecha. Apertura para el que luce con la 9 en el conjunto de San Nicolás. Es Espínola. Va rolando Espínola, firme, sólido. Bien por Acuña que se gana el aplauso, Ariel. Muy bien, mucha precisión, lo decíamos. Ortiz pierde ese balón. Bueno, falta algún ajuste, ya lo decíamos en el medio campo del conjunto de Guarenda. Tiene Longino Navarro. Descarga con lateral derecho. Lescano. Bueno. No hubo precisión en el pase de Lescano. Será balón para el equipo de Vigarenda. Acuña para cumplir, ya lo cumple. Acosta ahora. Balón para José Ortiz. Va José con la pierna zurda. Bien. Levanta el pelotazo largo, muy fuerte. No hay precisión. Va a ser salida para San Nicolás. Era buena la intención, porque vio que estaba acá solito Paiva. Pero bueno, fue impreciso el pase. El arquero estaba pendiente. Ya sale Derlis Fernández para Espínola, baja Espínola, amarilla, anticipa muy bien. Va a quedar para el guardameta Rodi, Samuel Villalba. Arquero albirrojo. Va a preparar la salida para el equipo de Vigarenda. Ahora sí va a salir jugando. Partido que está 0-0 en estos primeros 11 minutos de partido. Balón que busca ella Carvajal. Ahora va a quedar ese esférico para Martínez. Juega con Amarilla. Amarilla y la posición otra vez con Martínez. Sale bien ahora Vigarenda. Martínez conduce, deja ahí para Paiva. Matías otra vez habilita a Martínez. A ver cómo cruza. Cruzó pero bloquea la defensa. Y ya sale San Nicolás, falta. Le agarró Ariel. Sí, falta amarilla. Una falta táctica ahí para cortar el juego, y la advertencia también del árbitro a amarilla, porque bueno, se apuró un poco ahí Amarilla, quiso anticipar, pero perdió el balón y cometió una falta táctica ahí, y bueno, bien por Fernández que recuperó ese balón y hizo un pase ahí, y después vino la falta. Sí, señor, la gente que están comentando también, muchísimas gracias a toda la gente. Imposible leer todos los comentarios, de acuerdo a la posibilidad, vamos a ir leyendo. Desde Málaga está viendo a David Lugo, Fuerza San Nicolás, dice David. A ver, bueno, ¿dónde queda el estadio? Dice acá en Cruce Liberación, la ciudad de Liberación.
Bueno, la gente que están comentando, fuerza mi querido Albert Roja, dice también Luis Acuña. Sale jugando aquí Vivarendá, atención con Walter, pica Walter, a ver qué hace, se frena ahora, ahí está la marca de Fernández, sigue Walter, observa panorama, golpe de taco, deja ahí para Carvajal, peligro de gol, atención, va cruzando. Lescano cierra muy bien, será córner. Sí, señor, ahí estaba solo primero Walter y después esperó que llegue Carvajal con un pase ahí espectacular. Para mí que se apuró un poco Carvajal y de hacer el centro era para quedarse, porque no tenía mucha presión ahí y preparar bien el centro, pero ganó este tiro de esquina y bueno, se va acercándose de a poco el conjunto local. Córner, punta izquierda, corresponde para Vigarenda. Rodi Martínez para ejecutar. Mira el área Rodi. No paran de alentar a los albirrojos. La parcialidad aquí en este escenario deportivo. Viene el centro, pelota para Carlos. Jimmy ganó, pero algo forzado, no pudo aplicar el cabezazo. El rebote queda para Franco. Franco para Costa, otra vez la devolución para Franco, está adelantado. Banderín arriba, será salida para San Nicolás. Era para hacer el centro a Costa, pero bueno, prefirió el pase de su compañero. Y bueno, hasta ahora no ganó limpiamente un cabezazo en el área el conjunto de San Nicolás, de Vigarendá mejor dicho, porque ya es la tercera vez que tiene a su favor el tiro de esquina. A ver, Ariel, reiteramos la banca del conjunto de Vigarendá, como así también de San Nicolás, por favor. Sí, señor. Bueno, primero del conjunto local, el arquero suplente es Reinaldo Vázquez, después está Luis Rodríguez, el 10 es César Benítez, 16 Hugo Javier Benítez, el 14 Diego Perea, el 2 Luis Barrientos y después está ahora del conjunto visitante, el conjunto deportivo, el Sport San Nicolás, el 1 es Pedro Velar, después está el 15 Ricardo Lescano, el 16 Miguel Cabrera, el 22 Egan Ruiz, el 19 Víctor Pereira, el 24 Néstor Esteche, el 18 José Ayala, el 20 Junior Jiménez y después está Ismael Cuevas con la casaca 14. Sale San Nicolás, balón profundo, va a quedar ahí para Richard Franco, golpe de cabeza, fue defensivo por parte de Carlos Jimmy. Sale José Ortiz, falta en perjuicio del jugador Carvajal, será tiro libre. Ahí cerquita del círculo central, corresponde para el equipo de Vigarendá en su terreno, sí, todavía. Ahí está, ganó bien Carvajal, parece que se viene en el área este tiro libre. Se aleja Acuña, deja para Richard Franco, el capitán albirrojo. Va a levantar este servicio, prefiere jugar en forma corta con Adilio Ramón. Ahora José Ortiz de vuelta, era Martínez. Rodi Martínez se deja para amarilla, esta que profundiza, balón profundo allí para que pueda pelear Carvajal, golpe de cabeza defensivo, complementa también el volante del Sport San Nicolás. Intenta bajar aquí Rodi Martínez, se cae Martínez, balón para Paiva, Walter el que lucha, Paiva intenta ganar en velocidad, pero le ganó la velocidad del balón, mi querido Ariel. Sí, señor, está muy rápido en la cancha, eso ya lo habíamos dicho. Partido está con muchas precisiones también. Aprovechamos para agradecer a Magalío, novedades, licenciada Sunilda Vez, que apoya al Club Esportivo Vigarendá, y a Miriam Pereira, que apoya al Club Sport Vigarendá. Tiene la pelota, el que luce con la 23 en el Sport San Nicolás es Richard Torres. Descarga con Aníbal Lescano, esta que busca a Espínola, corre el jugador de San Nicolás, es el jugador Recalde. Va Recalde, se frena, retrocede con ese esférico. Balón corto para Lescano, este va a levantar, Lescano, centro por arriba, Torres que gana. Cabecea Torres, no entendió, Espínola será salida para Vigarendá. Sí, señor, pero estuvo bien ahí, faltó un chiqui para que haya una conexión, se quede mano a mano frente al arco, buen centro de Lescano y hizo todo bien Torres, que bajó bien el balón ahí. Ya estamos sobre 17 minutos. Etapa inicial. El marcador indica que tiene Vigarendá 0, San Nicolás 0. Precopa Paraguay 2025-2026, Federación del Fútbol del segundo departamento. Partido que corresponde a semifinal, partido vuelta. Va Vigarendá con Paiva. Qué bien lo bajó. Ojo con esta acción porque Paiva tiene espacio, levanta el centro, está el primero. ¡Golazo! ¡Gol! Carvajal. ¡Gol!
Viarendá, Viarendá, Viarendá. ¡Gol del Sportivo Viarendá! David Carvajal. De extremo a otro extremo la jugada, señoras, señores. De la zona derecha, Matías Paiva, que cruzó y aparece el otro extremo, Albirrojo. David Carvajal se eleva dentro del área, aplica el testazo, pelota adentro. Viarendá es el que golpea primero en este partido. Vuelta. Sportivo Viarendá 1, San Nicolás 0. Qué golazo, lo decíamos, qué bien lo bajó Paiva, con una tranquilidad tremenda, con una calidad y un centro perfecto. Lo dejó pasar Martínez y de atrás venía Carvajal. Ya lo decíamos, el partido pasado sintió la falta el conjunto de Viarendá y esta vez entró con todo y ya abriendo el marcador. Atención, pica Paiva otra vez. Bien la marca de Fernández. Podés completar ahora tu concepto, mi querido Ariel. Y realmente sí, lo decíamos, qué golazo, qué cabezazo, sin oportunidad para Benítez, prácticamente en el ángulo. Y un golazo realmente de dos muy buenos jugadores, de los dos extremos delanteros que tiene el conjunto de Viarendá. Y con esto, ¿a los cuántos minutos, Blas? A los 17. Los 17 minutos, ya empieza a ganar el conjunto local. Sale Derlis Fernández, herido el conjunto de San Nicolás. Vamos a ver la capacidad de reacción también del conjunto albiverde. Sale jugando. Sí, que hasta ahora está haciendo un buen partido. Estaba parejo realmente y ya tuvo su oportunidad, pero golpeó primero el conjunto de Viarendá. Amarilla con golpe de cabeza, saca a un costado. Balón que pica, queda para el goleador de la tarde, Carvajal. Sale bien Carvajal con Ortiz. La devolución, pero muy fuerte el pase. Muy fuerte. El campo está rápido, eso hay que decir. Está muy rápido el campo. Y bueno, sí estamos viendo. Ahí está. Que va a ser saque lateral para el conjunto de San Nicolás, Blas Antonio. Será lateral en zona de ataque para el conjunto del Sport San Nicolás, que comenzó con todo el partido. Después Viarendá fue equilibrando hasta encontrar este gol digo bien. El partido está 1-0 a favor del conjunto albirrojo. Avanza Lescano, levanta el centro. Será saque de meta, dice el asistente 1. Será del arquero, otro Lescano. Sé que está siendo muy participativo, está jugando más en ese sector derecho. Y está haciendo ya como un tercer centro ya, participando mucho Lescano. Y esta vez no, ante la presión también, no fue bueno el centro. Pero lo decíamos, empezaba mejor en los primeros minutos del conjunto de San Nicolás, inclusive ya teniendo oportunidad, y después fue emparejando el conjunto de Viarendá y hasta que dio el golpazo en este minuto 17. Walter que peina, pica, Paiva, sale muy bien el zaguero central de San Nicolás, Zamudio. Balón que termina saliendo afuera y va a ser balón para el equipo albirrojo. Lentamente se va el jugador amarilla para reposición manual hacia costado derecho frente a la preferencia. Corresponde para Viarendá, va amarilla. Ahí está, sí. Va a ser saque lateral, no se apura. Hay que calmarnos más, dice Martínez también a sus compañeros. Ahora sí, amarilla pone en juego el balón, va para Martínez. Cuerpea, deja para Martínez, atención Rodi, levanta el centro. Nadie estaba por aquel costado, saca Lescano, sacó a media, queda para Acuña. Remate salió mal, será salida para San Nicolás. Y justo Carvajal, que entró en el primer palo, mirá que estaba. Bueno, todos se fueron al primer palo, Martínez que peleó ese balón. Y bueno, faltó algún hombre más ahí para que pueda llegar su segundo gol del conjunto de Viarendá. Sale jugando San Nicolás. Longino va conduciendo. Longino, Navarro. Levanta el centro, pelota por arriba. Torres que peina. Aparece Espínola ahí. Presiona Espínola ante Franco. Sale con elegancia Franco. Balón que va a quedar otra vez en poder del jugador del Sport San Nicolás, que presiona bien en el medio terreno. Longino, Navarro ahora. Va teniendo el zurdo. Deja en forma corta ahí para Zamudio. Este levanta la cabeza. A ver con quién juega. Abre los brazos, ahora sí suelta la pelota. Sin precisión en el pase. Será salida. Será balón para Viarendá. Va a salir Rodi Samuel Villalba. Sí, señor, le agradecemos a Recicladora del Norte. Sí, señor.
Agradecemos a Recicladora del Norte que hoy auspicia. Para contacto tiene 0186 119 561 0171 556 518 y también 0186 763 921. Y le agradecemos también a Cintia Sosa Fotografía que auspicia también esta transmisión. Va teniendo la pelota San Nicolás. Ahí está el jugador, el que luce con la 21, se equivoca. Martínez sale. Carvajal ahora. Lescano que presiona. Ahora Walter. Zamudio sale en la marca. Gana Zamudio. Juega con su guardameta. El zaguero central Zamudio. Ahí está Lorena Saracho. Vamos, mi querido Alberro, dice. Bueno, jugada de pizarra, dice. También aquí la audiencia. Bueno, Hernán Alvarenga, puede ser Cuevas. Bueno, ahí está. Van comentando también la gente. Vamos, Vigarendá, dice Francisco Vera. Está viendo también la transmisión. Falta, Ariel. Será tiro libre para el equipo albirrojo. Sí, señor. Ahí está la advertencia verbal. No sé si habrá tarjeta amarilla. Otra advertencia verbal nomás para el 3 del conjunto de San Nicolás, que se fue con todo. Falta contra Carvajal, sí, señor. Carvajal, uno de los más participativos en el partido. Sí. Le amonestó entonces en forma verbal al zaguero de San Nicolás, Pablo Zamudio. Hasta ahora no hay tarjeta amarilla. Sin tarjeta el partido, entonces hasta el momento lo está manejando bien el árbitro principal, Derlis Benítez. Va a corresponder tiro libre para Vigarendá. Acuña o es Acosta, sí, Acosta. Acosta para levantar, viene el centro, Walter que peina. No hay receptor, no picó nadie, será salida para San Nicolás. Sí, señor, ahí está. Mala salida del arquero también. Ya va teniendo la pelota de vuelta el equipo de San Nicolás en la zona medular con el jugador Lonquino Navarro. Descarga con Lescano, apertura para el lateral derecho que mira el área. Prefiere jugar en forma corta, balón para Espínola, viene la marca Acuña. Sale Lautaro, balón ahora para José Ortiz. Ahí está el jugador Rodi Martínez que baja en el medio terreno, en el círculo central la pelota. Participa Paiva. Matías Paiva, entregó mal, sale San Nicolás ahora jugando. Torres se resbala, habilita a su compañero Rolón, va, deja ahí para su compañero. ¿Fuera de juego? Fuera de juego, sí, sí. Sí, señor. Fuera de juego, bien cobrado también por el árbitro. Recuperó San Nicolás el balón y después avanzó rápidamente. Tiene que cuidar más en la marca también el conjunto local. Agradecemos a toda la gente que está viendo la transmisión, muchos comentarios. Enseguida también vamos a dar lectura. Ahí está viendo Lorena Saracho, después está Ramón Lazarte, está Adriano Vera, Saturnino Peralta, Francisco Vera, Ramón Lazarte también. Mucha gente viendo la transmisión. Atención porque pica Paiva, atención, sale muy bien Zamudio, sale el guardameta también, se queda con la pelota Daniel Benítez. Ya sale jugando Daniel, balón para Lescano. Apertura para el lateral derecho, en forma corta, descarga con Jorge Recalde. Recalde y el balón, ahí se muestra el que luce con la 8, es Villasanti. Villasanti para San Nicolás, ahí está Longino, está cerca también. Villasanti juega con Lescano. Aníbal Lescano, el lateral que tiene la pelota. Ahora sí levanta ese esférico, pelota arriba, golpe de cabeza de Richard Franco. Va quedando ese balón para el jugador Martínez. Sale con espacio Vigarendá, vamos a ver si lo aprovecha. Ahora Matías Paiva. Ahí está Matías, puede encarar. Ahí está Matías, lo encara. Pero firme en la marca ahí el lateral zurdo. Le gana muy bien. Descarga con su compañero. Ya sale jugando el que luce con la 21. Todo balón. Bueno, jugó la pelota, dice. Y finalmente creo que el cuarto árbitro termina, en este caso, avisando a su árbitro principal. También el árbitro estaba cerca. Mirá que él no quiso cobrar, pero por recomendación del cuarto, ¿quién es? ¿José Méndez? José Méndez. Tarjeta amarilla para Martínez, el 6. La primera tarjeta amarilla en el partido. Sí, señor. Ahí está la indicación también. Más atrás le dice Alcalde, creo. Así que bueno. Quizá más atrás dice. Sí, señor, va a ser un tiro libre para el conjunto de San Nicolás. Vio la primera amonestación del partido Rodi Martínez, el volante del conjunto albirrojo. Será tiro libre para San Nicolás.
para cumplir. Se alista, se prepara el que luce con la 2 en el Sport San Nicolás. Es Iván Argüello. Ahí está Argüello. Él va a levantar varios hombres. San Nicolás prácticamente al borde del área mayor. Va a autorizar el árbitro Derlis Benítez. Ya lo hizo. Viene el centro de Argüello. Pelota en el punto penal. Atención, Peina. Va Fernández. Cabezazo desviado. Aquí se asomó muy bien San Nicolás. Sí, señor. Estuvo cerca, y era Fernández, el capitán. 2 cabezazos en el área. Casi terminó en gol. Ya lo decía, qué buen centro. Y realmente sí. Primero la peinada. Y después llegó incómodo. Pasó un poco a Fernández. Por eso no pudo cabecear cómodamente el capitán. Casi fue el gol del empate. Y se estaba atreviendo más del conjunto visitante. Hasta inclusive estaba manejando mejor el balón. Y después de esta falta, casi tuvo la oportunidad de empatar el compromiso, Blas. Sí, la peinó muy bien Rolando Espínola y después termina cabeceando, pero muy forzado. Ya llegó a ese balón el zaguero central de San Nicolás, Derlis Fernández. Creo que por eso no pudo sacar mejor provecho también de la jugada. Pausa en el partido, Ariel, es momento de hidratación. Sí, señor. Aprovechamos entonces para leer los comentarios. Mucha gente viendo la transmisión. Agradecemos a toda la gente, realmente está prendidísimo a la transmisión. Más Samuel Cardoso, que dice saludos desde España, y después está, sí, ahí está, pregunta si de la PF los árbitros. Sí, señor. Pues está, estoy viendo desde Málaga, dice David Lugo, Fuerza San Nicolás, y después dice, pregunta también, eso ya leímos, dónde es el estadio, y después está Lisi Acuña, Fuerza mi querido Albi Roja, después está Samuel Cardoso, vamos Guarentá, Berta Alonso, vamos Guarentá, y después está Ramón Lazarte, vamos Guarentá también. Saludos desde Barrio San Pedro, que sobresalga lo deportivo, y dice Hernán Alvarenga, después está Adriano Vera, Fuerza Guarentá, Teo Barrios, vamos Guarentá, saludos desde Asunción, dice, después está Fuerzas Iván Argüello, dice otra vez Hernán, jugador del 29 de junio, después está desde Argentina, Ramón Lazarte viendo la transmisión, apoyando también el club Guarentá, Saturnino Peralta, vamos Guarentá, después está, sí, fue un golazo realmente en los comentarios que se pudo ver, el gran transmisión, éxitos siempre, dice acá otro comentario. Muchas gracias a toda la gente que está viendo la transmisión mismo. Recordemos que estamos teniendo un minuto de pausa y ya se va a reanudar ahora el partido, Blas Antonio. Perfecto, gracias Ariel. Bueno, ya se cumple ese minuto de hidratación que otorgó el árbitro principal del partido. Ya sale jugando Rodi Samuel, balón que pica, queda para Walter, habilitado está el centro delantero albirrojo, vamos a ver si encara, sale en la marca y sacó, bueno, le ganó finalmente. Bueno, el árbitro no se entendió. Dice que es saque de arco, Ariel. No sé qué pasó, pero tampoco Martínez le reclamó al árbitro. Para mí que tocó en el último. Y bueno, ya salió el arquero de San Nicolás. Bien, balón que queda para Acuña. Sale lateral izquierdo, albirrojo. Ahí está el jugador Carvajal, ahora Martínez. En el volante central dio bien, juega con Matías Paiva destapado, juega otra vez para Martínez. Va, pica, atención con esta jugada, atención el que cruza, es Carvajal. Zamudio otra vez bloquea, va a ser córner. Señor. La jugada que empezó de Carvajal mismo en la media cancha, después entre Martínez, Paiva, otra vez Carvajal. Ganó este tiro de esquina entrando al área. Sí, señor. Va con todo de vuelta ahora el conjunto de Guarentá. El público que lo anima. Será córner, punta derecha, corresponde para el representativo albirrojo. Será para Villarenda. Mandan a sus cabeceadores dentro del área para tratar de aprovechar esta pelota detenida. Córner para Villarenda, señoras y señores. Rodi levanta Martínez, centro por arriba, el cabezazo. El arquero monumental Benítez saca el córner. Bueno, tapado en el arquero, nada que decir, todo mérito del arquero porque sacó del ángulo. Era un gol hecho, pero el arquero Benítez le dijo que no, era de amarilla creo, ¿verdad? Sí, de amarilla, del número 23. Y bueno, se viene otro tiro de esquina, está avisando el conjunto de Guarentá. Estuvo cerca del segundo, qué buen cabezazo de amarilla. Y ni qué decir también la reacción por parte del arquero Benítez. Va a levantar otra vez Martínez.
Rodi va a autorizar, ya lo hizo, autoriza el juez. Va Rodi, levanta el centro, pelota arriba, atención. Gana esta vez el otro zaguero central. Esta vez no acertó el arco, será salida para San Nicolás. Va a salir Benítez, el guardameta del Sport San Nicolás. Ya sale jugando con el lateral izquierdo. Argüello que levanta. Balón profundo. Queda ahí para Espínola. Bien, Franco en la marca. Acuña intenta, pero le gana muy bien Recalde. Balón para el número 11, es el que tiene la pelota. Sí, señor, Jorge Recalde. Levanta el centro, pelota arriba, peina Torres. Atención, el que llega a San Nicolás. Se acomoda, atención, dispara. Bloquea la defensa, sigue el peligro, sale el arquero también. Complementa Matías Paiva, colaborando también la zona defensiva. Sí, señor. Será para el conjunto de San Nicolás. Saque lateral. Va teniendo Rolón. Rolón levanta. Torres el que quiere, sale el arquero muy seguro. Rodi Samuel Villalba que atenaza el balón. Va teniendo Villasanti. Villasanti presionado. No pierde la posición del balón. Villasanti juega. Torres. Recalde. San Nicolás ahora avanza. Atención, viene el centro. Amarilla intercepta. Baja para Matías Paiva. Puntea Paiva. Va a quedar para el capitán de San Nicolás. Derlis Fernández. Derlis Benítez el árbitro. Sí, este es Fernández, el capitán de San Nicolás. Amarilla no pudo. Queda atención para Rolón. Va Rolón, levanta el centro. Sobra la pelota, no pudo alcanzar Torres. Tampoco Recalde. De vuelta avisa aquí San Nicolás. Realmente, la intención fantástica era que alguien lo atropellara ahí y nadie entre Torres y no sé quién más que estaba ahí, no lo hicieron. Y bueno, una clara oportunidad desperdiciada por el conjunto de San Nicolás. A ver, ¿quién está sentido, Ariel? ¿Cómo? ¿Quién está sentido, digo, ahí en el piso? Franco, el capitán del conjunto de Guarenda. Richard Franco se va recuperando lentamente. Va a salir Rodi Samuel Villalba. Se toma el Sí, señor. pie derecho, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya se repuso de vuelta el capitán del conjunto de Guarenda. Bueno, ya se repone. Y ya sale San Nicolás. Lescano. Ahora Longino Navarro el que tiene. Navarro. A ver con quién juega. Entrega mal Navarro. Vuelve a recuperar. Le presiona, le roba la pelota. Balón que queda para el jugador Acosta. Acosta intenta salir en forma limpia. Lo consigue con Matías Paiva. Matías intenta ganar, lo hizo. Lo gana Paiva. Entra en diagonal, balón profundo. No pudo llegar a esa pelota. Era buena la intención de vuelta de Matías Paiva. Sí, señor. Paiva, el más desequilibrante, el más participativo en el ataque del conjunto de Guarenda. Siento que le falta más compañía a Paiva. Lo deja muy solo y falta que compañero se acerque más. Entonces él tiene que buscar la forma de hacer el pase, filtrar por ahí. Entonces falta esto para intentar ajustar algunas cosas para que pueda llegar al segundo gol. Ahora el que está en el piso es David Carvajal, el autor del único tanto que le está dando el resultado a su favor al equipo de Guarenda, Ariel. Sí, señor. Aprovechemos también para agradecer a la señorita Librada Vázquez, que desde España está apoyando a su querido club Sport Guarenda. Ya estamos sobre 36 minutos, cerca del minuto 37. El marcador indica que gana Guarenda con el gol de David Carvajal por 1-0. El centro de Matías Paiva y el cabezazo de David Carvajal. Con ese gol lo está ganando parcialmente 1-0 y está consiguiendo el pasaporte para la gran final del campeonato Precopa Paraguay Federación del Fútbol del segundo departamento. Precopa Paraguay 2025-2026. Villasanti sale para San Nicolás. Villasanti ahora descarga hacia adelante, balón para Torres, esta que peina. Carlos Jimmy termina ganando en el salto. Ahora queda para David Carvajal, se cae Carvajal. Otra vez falta, esta vez, y la falta fue de Lescano. Lescano que le empujó atrás y todo sobre Carvajal. Carvajal y Paiva, los más participativos realmente, pasando la media cancha del conjunto de Guarenda. Y bueno, se viene un tiro libre. Franco será el encargado, o
Acosta. Y bueno, el partido que ahora bajó un poco, estaba muy acelerado. Y bueno, también era esperarse, friccionado también. Y bueno, están regulando ahora los equipos, buscando la forma. La cancha está muy rápida también, eso hay que decir. Y bueno, ahora está teniendo de a poco de vuelta otra vez el balón del conjunto de Guarenda. Sí, en este caso va a ser lateral. Será balón para el equipo de Guarenda. En estos primeros 30 minutos, muy intenso realmente. Ahora se va calmando un poquito más de intensidad, digo, los equipos. Amarilla el que cumple, Walter que peina, no hay receptor. Ya está el guardameta Daniel Benítez, ya sale jugando, intenta también sorprender a Guarenda y sale muy bien. El número 11 que gana, atención porque va Recalde. Jorge Recalde intenta eludir la marca, cruza, atención con esta llegada de San Nicolás, va por el empate, engancha, cruzó, pero está el arquero Rodi Samuel que se gana el aplauso, Ariel. Sí, hizo todo bien Recalde, hizo todo bien Recalde y después Diego Sinapta aparece al driblar para que pueda hacer el buen remate el otro jugador y bueno, está avisando también realmente el conjunto de San Nicolás. Sí, señor, es muy peligroso también los dos extremos de San Nicolás, Ariel, Jorge Recalde, como así también el 21, César Rolón. César Rolón, que la vez pasada ingresó en la segunda etapa. Realmente ingresó con todo el zurdo, el 21, y está por eso creo que ganó también la titularidad del día de hoy. Será salida para San Nicolás y ya lo hace, sale jugando con Zamudio, Pablo que carga, centro para Torres, bien Franco para ganar, balón que queda para Acosta, Martínez, ahora va a participar Paiva, Matías Paiva, Martínez, Acosta ahora, Acosta deja para José Ortiz, va Guarenda, Ortiz descarga con Acuña, ahí está el argentino, balón retrasado de vuelta para Ortiz, Acosta, empieza a tocar Guarenda también, la tenencia del balón para el equipo albirrojo. Ahora el que participa es el lateral amarilla, Martínez, Matías Paiva, Paiva juega, José Ortiz, bien para la conducción José, a ver quién se muestra, balón para Carvajal, pica solo, Carvajal para el segundo, atención, va Walter, se pierde el segundo Guarenda en esta jugada, Ariel. Y bueno, el reclamo de Walter a Carvajal, ¿por qué no tiraste al arco ya, verdad? Porque el arquero ya había pasado y bueno, quiso darle el pase. No sé si oportunidad como esta van a tener de seguro, pero impresionante. Estamos viendo un muy buen partido. Cada vez que Guarenda propone, tiene esa posibilidad. Es la mejor jugada colectiva del partido, Ariel, realmente esta jugada. Sí. Realmente esperaron, bajaron el media cancha del balón, tocaron y después una jugada perfecta a Carvajal, que bajó en este sector, lo decíamos, está siendo muy participativo David, e hizo una jugada perfecta porque alcanzó primero, porque el arquero salió desesperadamente, alcanzó el balón y después no le quedó cómodo, casi atrás quiso dar el pase a su compañero Martínez y no pudo. Va Rolón, levanta el centro, gana Zamudio con golpe de cabeza, débil el cabezazo, será salida para Guarenda. Claramente sí, así mismo, bueno, ya lo decíamos, entre Paiva y Martínez está haciendo, cada vez que tiene la oportunidad, un muy buen partido realmente en el ataque del conjunto de Guarenda. Ya sale jugando el arquero de Guarenda, Paiva intenta, pone el físico allí, el lateral izquierdo, Iván Argüello sigue, Paiva gana el servicio manual en zona de ataque. Con guapesa ganó Paiva, sí señor, el mejorcito en la primera etapa del conjunto de Guarenda y que de a poco, ya lo decíamos, hace varios minutos va teniendo el balón el conjunto de Guarenda y hasta inclusive ya tuvo para su segundo gol Blas. Se va lentamente Armando Amarilla, que está supliendo a Leandro Lazarte, sí, que fue expulsado del partido de ida, Ariel. El muy buen jugador Lazarte, que hizo el gol de la vez pasada. Será lateral el propio Amarilla, ahora el que carga va Walter que peina, queda para José Ortiz, Carvajal que intenta la pirueta pero ya está la marca, queda para Acosta, atención, dispara Acosta.
Bueno, desde larga distancia Sí, probó sí. Acosta. Realmente sí, primero tocó el suelo, pero justo estaba donde estaba, o sea, justo cayó donde estaba el arquero. Por eso no peligró mucho a Benítez. Saludos a toda la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión en diferentes puntos del país. También en el extranjero la gente está captando la señal de Pulso Sport Más, viviendo con nosotros este gran partido, porque hay que decirlo, partido ida y vuelta, mi querido Ariel. Partidazo, Estábamos viendo un partido atractivo. No, para el público, a toda la gente que está viendo realmente, me imagino que debe estar disfrutando mucho este compromiso. Martínez, qué pena, va a quedar para José Ortiz. Ortiz para Vigarenda, domina y juega. Habilita a Amarilla. Amarilla para Paiva. Se le fue la pelota. Será lateral para el conjunto del Sport San Nicolás en su defensa todavía. Sí, señor. Ahí está. Muy bien. Mucha gente viendo la transmisión. Agradecemos una vez más a toda la gente. Ya vamos ya al minuto 43. Lescano anticipa balón que va a quedar en poder de Torres, pero Amarilla sale, cubre la pelota, la presión de Rolón. Amarilla el que se cae sin falta, pero ya salió la pelota, dice el árbitro. Lateral. Será lateral para Vigarenda. Bueno, ganó ahí Amarilla. Aguantó bien el balón. El que pena es Walter. Queda para Longino Navarro. Longino para Recalde. José Ortiz, Carvajal. Martínez, otra vez Carvajal, pierde ante la presencia ahí de Longino Navarro. Descarga con el lateral derecho Aníbal Lescano. Lescano para Villasanti. Ahora la tenencia del balón es para el equipo santo. Villasanti. Longino de vuelta. A ver con quién juega Longino. Con la pierna zurda intenta jugar con esta, Torres. Anticipa Paiva, balón para Walter. Bien, Derlis Fernández para interceptar. Sí, señor. Casi filtró bien ahí el balón para Eva. A Martín que estaba esperando. Hace rato que le veo al capitán Fernández rengueando. Para mí, que está muy sentido el capitán. No sé si sería una baja importante si es que sale. Pero lo decíamos, no está bien el capitán del conjunto de San Nicolás. Gana muy bien Acosta. Acosta suelta para Paiva. Matías Paiva y la pelota. Balón para Acosta de vuelta. Le pide tranquilidad al número 8. Balón para Walter. Pica solo. Walter, atención con esta. A ver quién se muestra. Walter, atención. Mete el centro. Lescano saca el córner. Lescano sacó al córner si no aparecía la presión por parte de Carvajal. Y no pudo cerrar a nadie ahí. Solo estaba Carvajal. Para mí que atropella a alguien más entre Martínez. Pero se lo ve también ya el cansancio de los jugadores. Porque era para cerrarlo. Y Valentá, desde este sector, está teniendo más espacio, está atacando mucho mejor. Lo decíamos, justo en el sector de Fernández, que físicamente no se lo ve bien al capitán Blas. Sí, creo que tiene dificultad para correr. Derlis Fernández sí está rengueando, tiene dificultad. Por eso creo que le cuesta apoyarse hacia su pierna izquierda. Torres es el que saca. Balón que queda para Acosta. Acosta el que intenta ganar, lo gana. Atención, mete el centro. Cruza muy bien otra vez Torres. El balón que va a quedar otra vez para Acosta. Acosta va teniendo, sí, Ariel. Que necesita apoyo ahí. Y bueno, ganó lateral. Porque necesitaba compañía ahí para que pueda salir de la marca. Porque Torres ahí lo estaba presionando. Bueno, ganó un saque lateral. Y Valentá espera nomás que no se apura mucho, ¿verdad? Hay que decir que el partido ya está por terminar también la primera etapa. Sí, señor, ya se juega minuto de adición. Tenemos ya casi 47. Va Vigarenda de vuelta con Amarilla. Amarilla para Paiva. Paiva cruzó. Saca la defensa. Llegó peligrosamente Vigarenda de vuelta. Y terminó nomás. Se lo ve muy cansado a ambos equipos, pero veo a los centrales de San Nicolás que parece que ya no dan más al término y de seguro debe estar agradeciendo que terminó el árbitro el primer tiempo la Santa. Sí, me parece también a mí que Vigarenda termina más entero. Esta primera etapa, físicamente hablando, lo está ganando por 1-0 con el gol de su goleador prácticamente también, o uno de los goleadores. Sí, entre Martínez y Carvajal tienen como mínimo 10 goles por ahí. Sí, David Carvajal con ese cabezazo para el 1-0 del partido.
Bueno, termina esta primera mitad, señoras, señores. Nosotros, no sé si una ronda comercial para la pausa. Sí, señor. La imagen obviamente se queda allí para que podamos disfrutar y después nosotros retornamos con todo para lo que va a ser también la etapa de cierre. Así mismo, bueno, aprovechamos entonces para agradecer a toda la gente que está viendo, también apoyando esta transmisión. Agradecemos a Magalí Novedades, la licenciada Zunila Báez, que apoya al Club Sport Guarentá, a Miriam Pereira, que apoya también al Club Esportivo Guarentá, pues está la Recicladora del Norte, y también a Cintia Sosa Fotografía, y también a señorita Librada Vázquez desde España, que apoya también esta transmisión, y al Club Sport Guarentá, y también al sponsor oficial, sí señor, de Pulse Sport Más, a SB Sport. Bueno, aprovechamos para hacer una pequeña pausa y ya retornamos para la segunda etapa.
Muy bien, señores y señores, ya regresamos para la segunda etapa. Sí, señor, ahí ya pueden ver en las imágenes que ya van ingresando de vuelta los jugadores, también el cuarteto arbitral. Bueno, los últimos 45 minutos está ganando el conjunto del Sportivo Garantá por 1-0 con un golazo de cabeza realmente de David Carvajal. Agradecemos a toda la gente que está viendo la transmisión, bueno, y también a las personas que nos apoyan, sobre todo al sponsor oficial, ASB Sport, fabricación de plantas deportivas y empresariales, tienen también indumentaria deportiva, uniformes empresariales, uniformes estudiantiles y más. Ahí está contactos al 0975-271-255, después está 0983-297-606. Le agradecemos también a Magalí Novedades, también a la licenciada Sonilda Báez, que apoya el Club Esportivo Garantá, a Miriam Pereira y también a Recicladora del Norte y también a Cintia Sosa Fotografía y a Libra Vázquez desde España. Bien, perfecto, Ariel. Ya retornamos para este segundo tiempo, etapa de cierre. A ver, Garantá sin cambio, Ariel. San Nicolás Sí. estaba preparando 2 cambios. Se está preparando. Vamos a ver quién sale porque va a ingresar jugadores rápidos y en el ataque está bien San Nicolás. Falta ajustar algunas cosas, pero se prepara Cuevas, otro jugador conocido también, que el año pasado también jugó el semifinal junto con el Sportivo Garantá. Cabrera, que fue titular la vez pasada. Y la pregunta es, ¿por quién va a ingresar? No sé si va a cambiar el mediocampo o... Porque en el ataque estaban bien realmente, entre Recalde y Espínola también. 9. ¿Quién es 9? Que ya no está... 9-14. A A ver, ver, 16 por 2 ingresa entonces. El que ingresa es el jugador, el número 16, Miguel Cabrera, por el número 2, Iván Argüello. bueno, sacó el 2, no sé. Bueno, ahí ya autoriza el árbitro del partido. Segundo tiempo en marcha, señoras y señores. Garandá y San Nicolás. Atención, va con todo. Paiva, el que intenta en esta jugada. Arrancó con todo ya Garandá de vuelta. Inquieta aquí casi el segundo. Una jugada preparada porque el inicio, el pase de Franco, qué bien lo hizo Paiva. Pero buena respuesta de Benítez de vuelta. Bueno, completamos el cambio entonces. El que ingresó también es Cueva, Ismael Cueva por el 9 en el Sport San Nicolás, Rolando Espínola. Bueno, Espínola dejó entonces. Bueno, sí, no le queda otra que sacar a uno de los extremos delanteros. Entonces, Cuevas, que es rapidito, vamos a ver qué tal el desempeño también del jugador de San Nicolás en este partido. Ahí vemos una vez más en las imágenes que casi termina ganando, en este caso el jugador albirrojo. Otra vez aquí intentó Garandá, señoras y señores, salió afuera. El remate va a ser salida que corresponde para el representativo de San Nicolás, que ya sale jugando. Entró con todo realmente el conjunto albirrojo. Ahí queda el balón para el jugador Recalde. Ya sale San Nicolás con Longino Navarro. Balón para Fernández. Derlis Fernández, el capitán de San Nicolás, conduce la salida del conjunto albiverde. Levanta la cabeza Derlis. Descarga hacia donde está Torres. Gana Franco con golpe de cabeza. Ahí Villasanti el que domina. Villasanti descarga con Recalde. Longino en la lucha. Aquí gana Ortiz. Ahí está José Ortiz. De la marca ahí de 2 hombres de San Nicolás. Otra vez Cuevas es el que gana en esta oportunidad. Y el pase no estuvo bueno. Sí, Ariel. Sí, señor, ahí está. Cuevas que en lo individual es muy bueno. Y bueno, parece que tienen que cuidar, no darle mucho espacio también al 14 del conjunto de San Nicolás. Lateral que corresponde a San Nicolás, que ya lo va cumpliendo con Lescano. La devolución de vuelta para el lateral derecho, Aníbal Lescano. Pisa el esférico ahí, termina ganando muy bien el lateral zurdo albirrojo. Acuña. La presencia ahí de Recalde, gana Recalde. José Ortiz sale en la cobertura, sigue Recalde, a ver quién termina sacando, pero con falta, dice el árbitro. Será tiro libre para San Nicolás. Para mí que ya lo cobró el anterior, porque ya lo venía tirando a Costa. Y bueno, mérito de Recalde, que él ganó súper bien y desde una muy buena posición. Ahora tiene la oportunidad de llegar al embate del conjunto de San Nicolás. Será tiro libre para San Nicolás. Levantó el árbitro en este caso, mostrando el silbato. Eso indica que va a autorizar para que este tiro libre tenga validez. Será tiro libre para el elenco del representativo albiverde del Sport San Nicolás.
Ambos equipos de la misma liga, de la Liga Deportiva de Iribucuá, se enfrentan en esta instancia de la Precopa Paraguay 2025-2026. Es peligroso, ¿eh? No sé si viene una jugada preparada, pero es especial para ese tipo de jugada. Algo así en este campeonato también metió muchos goles de Guaranda de esa posición. ¡Va Longino! Sacó muy bien el guardameta albirrojo. Rodi Samuel Villalba, buen remate del número 10. Muy bien, Rodi. Por justo también el balón se fue de donde estaba él. Faltó creo que esté más esquinado. Ojo con esta. Cuevas deja para su compañero que levanta el centro. Pelota busca a Torre. Atención, está Villasanti. Viene la marca Richard Franco. Sigue el peligro porque va con todo San Nicolás. Intenta cruzar. Saque de meta, dice. Saque de meta, dice Derlis Benítez, árbitro principal. Sí, señor. Bueno, apretó en esta San Nicolás. Que sí, señor. Ya lo decíamos que va con todo. Porque está perdiendo 1-0. Empieza a alentar otra vez también el público albirrojo cuando va Paiva. Paiva gana, Paiva que cruza, Carvajal, otra vez Paiva, atención, sigue Vigarendá en zona de ataque. Ahora sí, ya recupera Recalde. Balón del número 11. Sale Recalde con Zamudio, está con Villasanti. Villasanti levanta la cabeza. Nadie se muestra. Ahora sí, intenta la conexión con Torres, pero ya roba el jugador albirrojo, termina cometiendo falta. El de San Nicolás será tiro libre cerca de la mitad del campo de juego, cerquita ahí de la raya que divide este terreno en dos. Corresponde para Vigarendá. Sí, señor. Ahí está alentando también el público acá. Muy buena cantidad de público que sigue llegando. Realmente buena asistencia acá el día de hoy. Bien, va con todo, otra vez Vigarendá con Paiva, intenta eludir la marca, sigue Paiva, retrocede ahora, hay dos hombres que le enciman, le termina quitando la pelota, será lateral para San Nicolás. Partido que está 1-0, gana el equipo albirrojo, gana Vigarendá, la cuenta es de 1-0 con el gol de David Carvajal. Viene la marca amarilla, va a quedar para Rodi Martínez, Rodi el que intenta con Paiva. Ahí la marca de Miguel Cabrera, falta en perjuicio de él. Será tiro libre para San Nicolás. Sí, señor, ahí está. Regresó también para eso Cabrera, que más rápido, para hacer una marca más personal también a Paiva, que es uno de los más movedizos en el ataque del conjunto de Vigarendá. Sale Pablo Zamudio. Deja con Villasanti, está con Torres. El que pica es el lateral derecho, Lescano. Acuña en la marca, sigue Lescano. Valescano colabora también, Acosta, gana el de Vigarendá, sale jugando con Walter Martínez, Walter para José, la devolución para Carvajal, pica Carvajal, mantiene en juego, no se le fue la pelota, ahora sí, levantó el banderín, dice que ya salió Ariel. Mirá que era una gran jugada realmente, pero sí, le quedó un poco lejos ya el pase también a Carvajal, que sabemos de sus condiciones físicas. Precopa Paraguay 2025-2026, Federación del Fútbol del Segundo Departamento San Pedro. Va teniendo la pelota Acosta. Acosta ante la marca de Villasanti. Pica Walter. Sale Pablo, deja para su guardameta. Ya va a salir jugando. Ya lo hace justamente con Pablo Zamudio, este con Longino. La presión por parte de José Ortiz. Sigue Longino. Cúbrele bien la pelota y después se equivoca. Atención, con falta, dice el árbitro. Hubo una falta ahí por parte del jugador albirrojo. Sí, que ya lo venía sujetando, dice el árbitro, por eso cobró la falta contra el Longino. Va a salir el arquero de Vigarendá, Rodi Samuel Villalba, y es momento de repasar la banca del conjunto albirrojo. Sí, señor, el equipo local está el arquero suplente Reinaldo Vázquez, después está el 11 Luis Rodríguez, 10 César Benítez, el 16 un Javier Benítez, el 14 Diego Perea y el 2 Luis Barrientos. Va teniendo Walter que baja, atención para José, la devolución ahora para Walter, esta con Martínez, ahora descarga para Paiva, va Vigarendá, va Paiva, reclama mano, el árbitro dice no. Ahora sí, también es momento de repasar la banca que integran del equipo del Sport San Nicolás. Bueno, el arquero suplente es Pedro Velar, después está el 15 Ricardo Lescano,
Después está el 22, Egan Ruiz. El 19, Víctor Pereira. 24, Néstor Esteche. 18, José Ayala. El 20, Junior Jiménez, conjunto de San Nicolás. Longino en la conducción. San Nicolás y la posición se equivoca Longino. Tampoco pudo dominar. David Carvajal será balón. Será lateral para Arendá, dice el árbitro Derlis Benítez, juez principal que viene de la APF justamente para este partido. Árbitro profesional que está impartiendo justicia en este compromiso, Ariel. Hasta ahora me gustó. Está pitando bien el partido realmente el árbitro, como era de esperarse. David Carvajal intenta ganar a su marcador, lo consigue ahora. Viene el cruce defensivo. Ganó el saque lateral. Ganó el de Carvajal, ¿no? Sí, sí. Ganó el de Berendá y ojo en esta. Va Carvajal justamente, va David, le pega David. Cerquita del horizontal, se salvó San Nicolás. Y el reclamo de su compañero, por sobre todo de Paiva, que estaba solo en el otro sector. Y bueno, se viene un contraataque. Es Cuevas el que lleva la pelota. Atención porque este encara bien. Va Cuevas. Atención, levanta el centro. Franco intercepta. Franco que termina también recriminando ahí a sus compañeros. Bueno, te dijo David para que asegure, porque era una jugada realmente, porque estaba habilitado, porque era de un saque lateral. Entonces era para bajarlo y hacer el pase, porque estaba totalmente descompensado también la defensa del conjunto de San Nicolás. Por eso se pone furioso el zaguero central albirrojo con el número 7 albirrojo también, David Carvajal, por no aprovechar de la mejor manera esa jugada que sorprendió Arendá. Será córner para San Nicolás, punta izquierda. Ismael Cuevas se alista, se prepara para el envío. Cuevas mira el área, levanta el centro con comba, atención, gana Rolón. Golpe de cabeza por parte del número 21, César Rolón. Será salida para Arendá. Sí, señor, ahí está, bueno. No supo cabecear bien, la verdad. Y bueno, en esta se salvó entonces el conjunto de Arendá también. Sí, estamos viendo el partido, un partidazo de estación de ida y vuelta como lo fue también el primer partido. Va a salir el arquero de Arendá, ya sale con un pelotazo largo. Rodi Samuel, el que peina es Martínez. Sale con Longino, San Nicolás Lescano, otra vez descarga con el jugador Longino Navarro. Derlis Fernández termina sacando de primera. Viene la marca del zaguero central, Albert Rojo. Queda para David, va David. Falta y se gana la amonestación el lateral derecho de San Nicolás. De hecho, ya hace rato ya venía mereciendo Lescano, porque ya reiteraba, a veces ya lo estaba haciendo. Para mí que en la jugada anterior mismo, la falta que cometió ahí ya era para amarilla, Blas. Y en esa el árbitro lo perdonó y ahora sí, fácilmente pudo haber sido doble tarjeta amarilla, porque Lescano no está pudiendo con Carvajal, que, ojo, para mí que sintió de vuelta, tiene problemas ahí con la rodilla, por eso no pudo estar la vez pasada. Y se lo ve muy sentido a Carvajal y se encienden las alarmas también para el conjunto de Arendá, Blas. Me decías, la amonestación para Aníbal Lescano es el segundo del partido. Segundo, el primero fue para Martínez, Rodi Martínez. Primero por el lado de San Nicolás, Aníbal Lescano. El anterior también vio la amarilla, el número 6, Albert Rojo. Rodi Martínez. Bueno, se recupera otra vez David Carvajal en su plenitud, aparentemente el número 7, Albert Rojo. Bueno, buena noticia entonces para el conjunto local. Será tiro libre para Arendá, levanta Acosta, centro por arriba, va al cabezazo, poste. Y Martínez afuera. Increíble. Se salvó San Nicolás en esta. El poste se le negó el segundo a Arendá. Y era de Walter, que ya lo decíamos, ya merece también su gol porque está haciendo un partidazo el centro atacante del conjunto de Arendá. El palo y después el rebote no pudo direccionar bien. Y en esta se salvó el conjunto de San Nicolás. Que ya sale jugando con su capitán Derlis Fernández. Cuevas le presiona, le roba la pelota. Balón para José Ortiz. Ahí está José. Bien para girar sobre su eje y después termina ganando su marcador. Este que deja para Walter. Walter Martínez dentro del área. Atención a ver qué hace Walter. Se frena. No pierde la posición del balón. Sigue Walter ahí cerquita de la raya final. Walter que continúa ante la marca de Zamudio. Walter juega hacia atrás para David Carvajal, para Martínez. Va Rodi, le pegó.
Corner. Se fue desviando el remate. No pasó nada en esta acción, Ariel. Sí, señor, y va presionando Guarendá, que ya Cerato está mereciendo su segundo gol. A ver si es que no está en condiciones de continuar el número 7, albirrojo David Carvajal. A ver quién puede ser su posible sustituto, Ariel. Bueno, está entre Perea, realmente, y también está el otro, Benítez o Luis Rodríguez, que también es un número 11, más técnico, más pensante, donde capaz no es un jugador de las mismas características de Carvajal, pero tiene muy buenos atacantes realmente el conjunto de Guarendá. Acosta para levantar, viene el centro de Acosta, va al cabezazo de Richard Franco. Algo forzado, no llegó bien, queda para Walter. Esta que carga de vuelta Walter, sobre la pelota iba a quedar otra vez para Acosta. Acosta, a ver qué hace. La marca de jugador Cabrera, Acosta para Richard Franco. A ver qué hace Pogba, mete el centro por abajo. Termina sacando la defensa, va a quedar para el número 7, albirrojo, de muy buen partido hoy. El autor del único tanto hasta el momento, David Carvajal. Balón para Ortiz, muy fuerte el pase exigido. Llega José. Ya se le fue. Se le fue, Ariel. Y bueno, dos jugadas que no pudo aprovechar el conjunto de Guarendá. Ya estamos sobre 14 minutos de esta etapa final. El marcador indica que gana Guarendá con el gol de David Carvajal, 1-0. Sí, de hecho en la primera etapa también ya estaba mereciendo su segundo gol. Y ahora sí, dos oportunidades claras. El palo, una de ellas. Y ojo con esta. Va San Nicolás, baja muy bien Torres, termina ganando el defensor y después comete falta. Será tiro libre en su salida para Guarendá. Sí, señor. Hay que decir, qué gran partido de Franco, porque hasta ahora Torres no pudo hacer nada. Lo inhibió totalmente al atacante, el jugador Franco, que con una marca personal, realmente hasta ahora el atacante Torres está siendo poco participativo en el partido. No paran de alentar la parcialidad, el público del Sportivo Guarendá, festejando este parcial de 1-0 que le permite avanzar y ser una vez más, como el año pasado, ser finalista, Ariel Acuña. Realmente sí, quedan varios todavía en el partido, pero hasta ahora está haciendo un buen trabajo el conjunto albirrojo. Walter que baja bien, Walter para la recepción, termina sacando Recalde, va a quedar para Pogba, baja con el pecho el central albirrojo, deja ahí para Acosta. Juega descongestionando justamente la zona ahí con José Ortiz. Con Rodi Martínez. Le presionan bien, entonces exigido a jugar, a hacer participar a su guardameta. Rodi Samuel que levanta. Balón que pica dentro del área. Sale el guardameta. El arquero Daniel Benítez Gaona. Sí, señor, estamos viendo, estoy viendo el jugador caído. Ojo que se viene un ataque. Va Guarendá con Rodi Martínez. Está en offside Walter, por eso no le cede esa pelota. Prefiere jugar hacia atrás con Matías Paiva. A ver qué hace Matías. Otra vez la devolución para Matías. Falta. Para que amarilla. Perjuicio del jugador albirrojo. Será tiro libre, Ariel. Le puso el códice y era Cabrera. No sé si va a ser amarilla, pero bueno, la amonestación verbal. Y en mi primera le dice Cabrera. Entonces, por eso lo perdonó ahí está López, al jugador de San Nicolás. Será tiro libre para el equipo de Guarendá. Adilio Ramón Acosta va a levantar. Levanta el centro, arriba la pelota. Termina para amarilla. El remate salió muy mal, Ariel. Llegó de toda costa al equipo de Guarendá. Sí, lo sacó Torres. Bueno, cada vez que Guarendá juega por la vía aérea es un peligro. Y en el rebote otra vez le quedó amarilla, que le pegó pifiado, mordido, no le pegó bien. Fue lejos del arco, pero Guarendá hace rato que ya va avisando. Ya sale jugando San Nicolás. Balón que cae en poder del jugador Pablo Zamudio. El zaguero central del equipo santo levanta buscando a Torres. Otra vez Franco, Pogba otra vez gana. Lo inhibió totalmente hoy a Torres. Torres no ganó ni una jugada
Y el que gana en esta otra vez es David Carvajal. A ver qué hace David. Bien. ¡Ole! La marca viene el centro. Llegó tarde. Ahora queda para Martínez. Va José. Atención. A ver qué hace Ortiz. Llegó de vuelta a Garandá con profundidad. Y bueno, hay que decir, no sé si cualquier momento va a venir el gol, pero Garandá ya lo va mereciendo. Ahora el que tiene la pelota es Rodi, juega con Ortiz. Ortiz para Amarilla habilitado. A ver qué hace Amarilla. Cruza Amarilla. Algo defectuoso el cruce de Amarilla. Termina rebotando en su pierna de vuelta. Será salida San Nicolás. Bueno, está bien. Esta vez se proyectó. Se proyectó bien. Amarilla, ojo, algunas desatenciones en la saga central. Casi Martínez, Casi regaló el segundo San Nicolás en esta entre el guardameta y el zaguero central. El arquero Daniel Benítez y el número 3 Pablo Zamudio. Casi se complica allí. Casi termina aprovechando Walter Martínez. Aquí tiene Amarilla. Amarilla juega. Busca a Paiva. Pica Paiva. Bueno, mira, Fernández está... Sí. Fernández ya está en la corrida. Se lo ve que ya no está más entero. Y San Nicolás que se va desesperando también la saga central. A ver si es que no puede continuar. Aparentemente cada vez más la dificultad tiene el zaguero central de San Nicolás. A ver quién tiene como sustituto después de esta carga, Ariel. Porque va Cueva enganchó, le pegó. Se fue abriendo el remate de Cuevas. Llegó San Nicolás. Para eso entró Cuevas, Para eso entró Cuevas. Y el reclamo de su compañero que no le dio pase. No, para mí que era Cueva, era para pegarle porque estaba solo. Sacó el hombre encima. Tenía todo el arco enfrente. Realmente el jugador del conjunto de San Nicolás. Bueno, para el posible cambio. Bueno, Ricardo Lescano, sí, uno de los centrales también que tiene. Y también está Edgar Ruiz, el grandote también de San Nicolás. Perfecto, Ariel. Gracias. Si es que no puede continuar entonces Derlis Fernández. Para mí que el cambio uno sería Edgar Ruiz y puede ser también Ricardo Lescano. Entonces tiene la pelota San Nicolás. Torres. Otra vez ganó Franco. Otra vez Franco con mucha firmeza. Hasta inclusive bajó un poco más también para recibir la pelota aquí el jugador Torres. Sí. Pero totalmente con una marca personal. El partidazo del central, del capitán del conjunto de Garandá. Será balón para Garandá sobre la banda derecha lateral. Servicio manual para Amarilla. El árbitro Derlis Benítez. Árbitro de la APF que está impartiendo justicia, autoriza. Este es Walter, baja muy bien con el pectoral. Ahora intenta eludir la marca, firme también, sólido todavía. A pesar de la dificultad física, Derlis Fernández lanzándose al piso, termina sacando a un costado. Sí, señor. Hay cambios. 22, ¿quién es? 22, Ruiz. Lo que decíamos. Sí. Bueno, saldrá. Lescano salió, no es Fernández. Lescano entonces. Y bueno, un cambio. Bueno, pero hay que decirle toda experiencia también de Fernández, que es un jugador clave también para el equipo de San Nicolás, que se queda en la cancha y lo dejó salir a Lescano, que está más apagado en esta segunda etapa. Bueno, el lateral, el que sale, atención, va a Carvajal otra vez, que ganó muy bien a Ruiz, el recientemente ingresado. Casi termina en el segundo tanto, Ariel. Y realmente sí. Ahí está, otra vez. Ahí está la buena jugada. Y para eso creo que también entró Ruiz, porque Carvajal también. Y Lescano ya tenía tarjeta amarilla, eso hay que decir. Y era para no arriesgarlo mucho, porque Carvajal, sabemos, su cualidad está peligrando mucho en este sector. Balón que cae hacia la banda izquierda para Cuevas. Va Cuevas para San Nicolás. Falta y se viene la tarjetita para el número 23. Amarilla. Albert Rojo vio la tarjeta de su apellido, Ariel. Sí, señor. Y bien cobrado. Se tiró con todo amarilla. Para eso ingresó Cuevas y hasta ahora está haciendo buen partido. Desequilibrante el jugador, el extremo delantero del conjunto de San Nicolás. Tercera amonestación para Armando Amarilla. Tercero del partido, segundo por el lado del conjunto Albert Rojo. Se suma con la amonestación de Rodi Martínez en la primera etapa. Será tiro libre para San Nicolás. Para cumplir está el que luce con la 21, César Rolón. Va Rolón, centro con comba, atención. Quería Fernández, reclama mano, no dice el juez principal. Queda el rebote para el jugador Ruiz. Va Ruiz, viene el centro de Ruiz cerrado.
no pasó nada. Pide disculpas Ruiz. Bueno, se ve que en los pies no es muy bueno Ruiz porque el Lescano solía hacer muy bien ese trabajo, ¿verdad? Y bueno, ahí está el ataque que no aprovechó el conjunto de Garenda. Walter otra vez gana con golpe de cabeza para Paiva. Atención, la marca por parte del jugador Cabrera. Sigue Paiva. Ahí está Paiva, gana a su marcador. Falta y creo que en esta no se va a salvar de la amonestación. Y ya estaba, ya tenía... No tenía, pero igual lo perdonen esta otra vez. Lo perdonó de vuelta a Cabrera. Bueno, los dos cambios en el sector es para marcarle a Paiva y a Carvajal realmente porque... realmente el conjunto de Garenda por esos dos sectores golpeó mucho entre Paiva y Carvajal con jugadores muy buenos, profundos, con una realmente por sobre todo la rapidez, ¿verdad? Y le costó en la marca al día de hoy a San Nicolás en estos sectores. Acosta para levantar, ya autoriza el árbitro, centro de Acosta defectuoso, atención Paiva. Corner. Remate que desvió el defensor, será córner. Y conste que no le pegó bien Paiva, pero igual tuvo la fortuna porque justo se fue donde estaba Ruiz. Y bueno, será córner para el conjunto de Garenda, que cada vez que tiene apeligra Blas Antonio. Sí, señor. Terminó mejor y está jugando mejor el equipo de Garenda, que está ganando 1-0 el partido. Sí, señor. Digo, terminó mejor el primer tiempo. Y esta segunda etapa también ingresó con todo, hasta está mereciendo ya el segundo. Viene el centro, pelota arriba, sale de la defensa, va a complementar Longino Navarro. Sale con Cuevas. Este sabe encarar, ahí está Cuevas. Se muestra Longino. Pelota para él. Longino para Ruiz. Otra vez. Franco firme, sólido, baja con el pecho ahora para Rodi. Se cae Rodi Martínez, que está amonestado en el conjunto de Garenda. Va el pelotazo. José Ortiz gana. Paiva que intenta ante Villasanti. Ahora Cabrera. Lateral zurdo tiene la pelota en el Sport San Nicolás. Va conduciendo. No hay marca, nadie le presiona. Sigue el jugador Cabrera. Descarga con Cuevas. A ver qué hace Ismael. Engancha, levanta el centro, va Torres, no pudo Recalde, llegó San Nicolás en esta. Buen centro, está siendo muy desequilibrante Cuevas en el otro sector y por eso mismo Garenda tiene que ajustar la marca. Mientras se lo ve ya caído a Paiva, no sé, un poco acalambrado, pero parece que va a entrar. El público aplaude. Perea. ¿Se viene el colombiano? Para mí que sí, Blas Antonio. Bien, sería el primer cambio en el conjunto de Garenda. ¿Los cuántos minutos? A los 25, casi 26 ya. Sí, señor, los 25 entonces, en instantes se va a realizar el cambio del conjunto de Garenda. Bueno, se pone de pie de vuelta a Paiva. Continúa el partido con Martínez, otra vez con Paiva. Qué buen pase. Va Paiva, el remate que contuvo muy bien el arquero. No pudo entrar de lleno a esa pelota, algo pifiado el remate de Paiva. Y ya se lo había cansado también a Paiva, por eso también ya se lo notaba acalambrado, por eso estaba pidiendo ya el cambio. Sí, señor, y se viene, tengo entendido ahí, vemos que están preparando el número 14, es el jugador Perea entonces. En cualquier momento se viene Perea en Garenda, el colombiano está preparándose para ingresar y el que posiblemente no va a continuar es Paiva. Va Ruiz, peligroso centro de Ruiz. Otra vez defectuoso el centro de Ruiz. Bueno, ahora ya sabe uno por qué Lescano era titular, porque algo que sabe hacer bastante bien eso, ese es el jugador Lescano con los centros. Y bueno, buen partido de Paiva. Qué buen arranque con la camiseta albirroja realmente. Por el tema de habilitación, la vez pasada no pudo jugar, pero esta vez sí dio el gol el pase para el gol. Pase-gol, la asistencia. La primera etapa hizo lo que quiso en este sector derecho. Y bueno, será cambiado ahora y se va a ingresar con la casaca del 14. Perea, sí señor, el colombiano, de buen partido la vez pasada. Y se le espera mucho también, un conocedor también de esta cancha, Blas Antonio.
Salió Paiva, ya está el número 14, se retira con aplauso. También le reciben al número 14 con aplauso. Bueno, Matías Paiva cumplió también hoy, Ariel. Y uno sabe, ahora uno justificado por qué no jugó de titular Perea, ¿verdad? Y jugó él por él. Sale Longino, balón para Recalde, este encara bien también, se muestra Ruiz, va Recalde. Remate algo mordido, salió mal. Llegó San Nicolás de toda costa. Bueno, él lo quiso hacer también, Recalde, uno de los primeros remates. No confió mucho en su compañero ahora, porque tenía todo para darle el pase. Y no confió, por lo que ya estábamos mencionando, ¿verdad? Parece que no tiene buena pegada Ruiz. Y él en esta quiso intentar. Bueno, ya ingresó en Arendal, se realizó el primer cambio, ingresó, me decías, Diego Perea por Matías Paiva. Así mismo. Primer cambio, Ariel. ¿A los cuántos minutos, Blas Antonio? Ya actualizamos a los 28. Los 28 entonces. Gana Zamudio, queda para Carlos Jimmy. Este es Ortiz para el jugador Perea. A ver qué hace Perea, conduce, lleva hacia la zona zurda para Carvajal que gana. ¡Penal! ¡Penal! Dice el árbitro. Se encontraron aquí lo que saben. Perea le dio ese pase al vacío para que pueda picar. David Carvajal picó, ganó en velocidad su marcador y no tuvo otra cosa que cortar con falta. Para eso ingresó Perea, qué buen pase. Y Carvajal, el hombre del partido, señores. Martínez, con el pie prácticamente sería un paso a la clasificación si logra convertir. Pero recordemos que enfrente tiene un muy buen arquero, Blas Antonio. Y es ataja penal, mi querido. Ataja penal, sí señor. Muy bien. Y Walter también es un muy buen pateador. Veremos. Va Walter. Martínez. Va Walter. Martínez. Gol de Viarenda Martínez. Gol. Viarenda que quiere ser finalista una vez más. Viarenda que quiere ser finalista una y otra vez de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Precopa Paraguay 2025-2026. Walter Martínez, sí, su goleador. Walter Martínez deja Viarenda 2, San Nicolás 0. Sí, señor. Faltaba su gol para cerrar. No sé si decir cerrar el partido, pero está a un paso Viarenda con esto de llegar otra vez a la otra final. Realmente, qué partido de Carvajal en el podio. Hay que ponerlo en el podio. Qué gran jugador. Hizo los cambios el DT de San Nicolás para marcarle, porque ya tenía tarjeta amarilla Lescano y todo el momento Carvajal le asediaba a ese sector. Y en esta lo sufre también de vuelta Ruiz, que ingresó para la marca y cometió un claro penal, nada que discutir. Y con esto, Martínez con clase, qué gran delantero tiene el conjunto de Viarenda. Con esto está ganando 2-0 el conjunto albirrojo y el gol llegó a los ¿cuántos minutos, Blas? A los 29 minutos, sí señor. Ya prácticamente faltando ahora entonces 15 minutos más lo que pueda agregar el árbitro del partido. Falta mucho todavía, eso hay que decir. Falta mucho todavía. No sé si se viene un cambio. Ingresó el 18 en San Nicolás. Vamos a revisar un poco. José Ayala. Sí, va a reforzar el medio campo. No sé quién salió, pero se lo veía cansado también a uno de los jugadores ya ahí. Enseguida confirmamos quién salió, pero salió un mediocampista. Villasandi está todavía en el partido, no sé, Lonchino también. Enseguida confirmamos, pero lo cierto es lo concreto, que está ganando 2-0 el conjunto albirrojo. Gracias, Ariel. Ingresó Ayala entonces, José Ayala. Es un jugador que corre mucho también. Puede ser un elemento muy importante en la zona medular en el conjunto
de San Nicolás que avanza, va con todo, atención con esta carga, el que conduce, engancha otra vez, dispara al arco, remató César Rolón, remate salió desviado. Bueno, tenía ya para hacer remate en la primera, pero bueno, va a salir Carvajal, que bueno, hizo un gran partido, el hombre del partido, se lo veía ya cansado, qué gran partido del goleador. Bueno, a él le cometieron la falta, bueno, va a salir solo, y para mí que merece un aplauso del público, Blas Antonio. Sí, señor, y me imagino que va a salir ovacionado, sí, señor. Sale ovacionado David Carvajal. Para mí que es la figura del partido, si no está en el podio, ¿eh? No, seguro, seguro. Le hicieron la falta penal y el golazo que se mandó, pero por lo hecho, un partidazo, por todo lo hecho realmente hoy en el ataque del conjunto albirrojo. Derlis Fernanda termina ganando con golpe de cabeza a Martínez. Queda aquí para Ruiz. Ahora el que participa es César Benítez. A ver qué hace César. Otro buen jugador. Intenta ganar César Ruiz en la marca bien para poner el físico. El jugador, el que ingresó en este segundo tiempo, Edgar Ruiz. Sí, señor Benítez, el 10, el que tiene un buen manejo de balón. Normalmente es uno de los titulares, creo que es la primera vez que jugó hoy en la banca, o sea, que estuvo en la banca, pero ingresó ya ahora en esta segunda etapa. Va teniendo Rolón, César Rolón, que intentó eludir la marca, pero firme está Carlos Jimmy. Balón para César Benítez, va a quedar para Walter. A ver qué hace Walter Ortiz. Termina sacando, rebota en Walter, será lateral para San Nicolás. Será, bueno, Ruiz ganó ahí de última, se tiró con todo también Ruiz, que hoy la está teniendo difícil Ruiz Blas Antonio. Sale Villasanti. Villasanti para el conjunto de San Nicolás. Busca al jugador que está hacia el costado izquierdo. Es el que corre Cabrera. Bien, Perea para colaborar también en la zona defensiva. Será lateral para el equipo santo. Sí, señor. Se va con todo ahora al ataque del conjunto de San Nicolás. Rolón otra vez busca a Cabrera. Desde el piso termina sacando, en este caso, el jugador Rodi Martínez. Se muestra Ayala. Prefiere jugar con Rolón. Rolón para Cuevas. Ismael el que tiene. Ante la marca de Perea. Sigue Ismael, engancha. Sigue Ismael Cuevas. Sale amarilla también la marca. Saca el córner. Será servicio de esquina para el conjunto albiverde. Sí, señor. Ahí está Cuevas, que ingresó bien. Ya lo habíamos dicho en el partido. Y ya va el tercer tiro de esquina que ganó él solo. Y bueno, se viene una oportunidad para el conjunto de San Nicolás. Ya estamos sobre 35 minutos de esta etapa de cierre. A 10 del final viene el centro. Walter Martínez también colabora en esta oportunidad como defensor. Otro cambio más. Uno por el lado de Garendá y otro por el lado de San Nicolás. Bueno, revisamos los números entonces. Por el lado de Garendá, el 16, Hugo Javier Benítez, el 9. Bueno, va a salir Walter Martínez, que va a ser aplaudido también. Por el lado de San Nicolás, el número 24, Néstor Esteche, que va a ingresar también para el conjunto de San Nicolás. Y sale Longino Navarro. Bien, Walter, el que se retira por el lado de Garendá, el que ingresa el número 16. Con aplauso ingresa Hugo Javier Benítez. Otro jugador también que tiene gol, mi querido Ariel. Y realmente sí, conocido también en la casa de pelarla a todas. Tiene buen recambio realmente, buen cambio, buena banca realmente el conjunto de Garendá. Y eran cambios también cantados también, por así decirlo. Ojo, no está. Va Garendá, peligro de gol. Benítez solo Benítez, elude, atención, encara al arquero, sigue Benítez, atención Benítez, está el arquero. Va a quedar para Perea, deja para Benítez, a ver qué hace otra vez. Para Benítez, atención, se encuentra en este caso Hugo con César. Ahora Perea para César, ahí está Benítez el que se lanzó ahí dentro del área, será salida para San Nicolás. Era para liquidar ya el partido Benítez, que no se animó a tirar, quiso, bueno, driblar al arquero. Y realmente oportunidad como esta Garendá la va a tener, porque San Nicolás ya no tiene más nada que perder, se va a todo o nada en el ataque. Bueno, y quedó algo lesionado el número 10, sí. Albirrojo también tras esa acción. Y realmente sí, tenía el gol a sus pies y
imagínate cómo iba a gritar el público. Pero bueno, ese gol le va a tocar en otra también a Benítez. Ahora Cuevas, el que domina para San Nicolás. Ahí está Cuevas. A ver quién se muestra. Está muy solo Cuevas. Ahora prefiere jugar en forma corta con Ruiz. Ahora Recalde. Viene la marca Acuña. El lateral izquierdo del que luce con la 3. Lautaro Acuña firme. El argentino saca un costado. Lateral. Sí, señor. El propio Recalde ya se encarga Ariel. Recordemos que hay dos argentinos también en el equipo. La vez pasada fue Lazarte, de un muy buen partido. Fue el gol del empate también. Fue expulsado en el último minuto y por eso hoy no está, no estuvo en el partido, pero tengo entendido por un partido nomás se suspendió porque con doble tarjeta amarilla. Entonces, si es que pasa de Berendá, de seguro va a estar entre los titulares de por sí porque es un lateral imprescindible para el equipo de Berendá. Va al centro de Rolón, cae en el punto penal. Atención, jugó con la mano penal. Penal para San Nicolás. La mano fue del número 8 y se gana la amonestación. También penal para San Nicolás. Bueno, penal, Bueno, lo empujaron y justo se cayó en el mano. Uno no tuvo fortuna en esta. Realmente Acosta, es el 8, ¿verdad? Acosta, confirmamos. Bueno, penal para el conjunto de San Nicolás. ¿A los cuántos minutos? A los 38. 38. Y ojo que se salvó de la amarilla porque intencionalmente jugó con las manos Ariel. Para mí que le sacó, Y era para roja, entonces, o como que, no, pero era, bueno, no, como cobró penal, entonces no. Sí, solamente amerita la tarjeta amarilla. Porque en la reiteración vemos ahí con toda la intención, él buscó la pelota y en forma muy exagerada estaba el brazo del jugador albirrojo. Bueno, y los minutos que si es que convierten los que va a quedar después realmente. Porque, ojo, que Berendá estaba bien en el compromiso, hasta ya tenía para el tercero y ojalá que no golpee mucho anímicamente. Bueno, se viene. Cuevas para rematar, atención con esta. Va Ismael, va Cuevas, autoriza al árbitro. Ismael Cueva le pegó, gol. Del Sport San Nicolás Cuevas. Gol del Sport San Nicolás. Descuenta. Sí, señor, lo hizo Ismael Cuevas. Por abajo el remate imposible para el arquero Rodi Samuel Villalba. Descuenta San Nicolás. Ahora el partido tiene un nuevo marcador. Berendá 2, San Nicolás 1. Bueno, ahora se va a poner lindo el partido. Realmente, porque falta poco para que culmine. Y está un gol nomás de llegar al empate del conjunto de San Nicolás. Ya sale jugando San Nicolás que va a buscar el empate. Por lo que queda todavía el partido. Sale jugando Cabrera. Cabrera profundiza, Carlos Jimmy. Termina sacando de primera. Va a quedar para Cuevas. Ismael Cueva ante la presencia ahí de Hugo Javier Benítez. Retrocede el pase ahí para que pueda participar otra vez el capitán Derlis Fernández. Gana el de Berendá en el anticipo. Queda para César. César, el pase equivocado. Recalde el que intenta. Recalde lleva la pelota. Viene la marca ahí por parte del jugador. En este caso es Acosta el que se cae. También resbala el jugador albirrojo. Sigue Recalde. Balón para Ruiz. Gana Ruiz. Se cae Ruiz. No hay nada. Se tiró Ruiz. Ariel. Sí, señor. Y ojo con esta. Se viene el contraataque. Va Hugo Javier. Va Benítez. Sale el arquero. Y termina saliendo con Derlis Fernández. De contra casi lo aprovecha Berendá. Villasanti. Villasanti anticipa muy bien el jugador Lautaro Acuña. Balón que ya muere en la mano del arquero que ya termina jugando otra vez en forma rápida. Apura las acciones San Nicolás porque también el reloj es un rival más en este compromiso. Pierde 2-1. Bueno, recordemos que si empata San Nicolás vamos directamente a la tanda de penales. Asimismo, sabe también que está muy cerca de forzar la tanda de penales tras ese descuento del jugador Cuevas. Atención, intentó la pared aquí Torres. Será salida para el arquero Rodi Samuel. Ojo porque pica Perea. Vamos a ver si alcanza, hay peligro. No lo va a alcanzar Ariel, muy fuerte el pase. Muy fuerte, No quiso atropellar con todo Perea. Y bueno, era una buena jugada para el conjunto de Berendá. San Nicolás la salida con Villasanti. Ruiz.
Ahora Recalde. Presiona Acuña, sigue Recalde. Engancha. A Recalde. César Benítez saca a un costado. Lateral sobre costado derecho frente a la preferencia. Villasanti. Ahora Cuevas en el círculo central. Roba muy bien Martínez. A ver quién se muestra. Balón. Atención, Perea está solo. Balón para él. Va Perea. Tercero en camino. Cantonó. Perea engancha. Perea. Atención a ver qué hace. Se eludió. La marca sigue. Perea otra vez. Está Ortiz. Perea. ¡Gol! Viarenda. Lo hizo Perea. ¡Gol del Sportivo Viarenda! Diego Perea termina el fabricando. Intentó encontrar el espacio que no encontró nunca, pero después sí, la devolución de su compañero y él se encarga de definir, señoras y señores. Ya el arco prácticamente desguarnecido. Buena definición del número 14 para este tercer tanto. Viarenda pasa a ganar el partido 3-1 a San Nicolás. Sí, señor. Uno decía, oportunidades lo va a tener Viarenda porque San Nicolás ya se jugaba con todo el ataque. Y otra vez le dejaron con espacio a Perea, que primeramente no se animó a pegarle al arco. Pero después, en el rebote, tranquilo, con un pase perfecto, dribló hasta driblarlo al arquero, hizo un golazo Viarenda. Con esto pasa a ganar a los 44 minutos 3-1 Blas Antonio. Ahora ya tiempo cumplido, Ariel, señoras y señores. Prácticamente ya estamos llegando al minuto 45, casi tiempo cumplido. Falta segundo. Sí, señor. A ver, 40, sí. Entre 43 y 44 el gol. Ahora ya estamos llegando al minuto 45. Tiempo cumplido, Ariel. Tiempo cumplido. No, y bueno, el árbitro iba a hablarle a Rodi para que apure o tres más. Entonces ya levantó ahí la pancarta. Bueno, 2 goles de ventaja. Hay que ver qué pasa todavía, pero Viarenda hizo el golpe con los cambios que hizo también. Señoras y señores, a minutos de vuelta de jugar otra final del conjunto albirrojo. Sí, señor, Viarenda que está escribiendo lentamente su nombre otra vez para lo que va a ser la gran final de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento Precopa Paraguay. Viarenda quiere ser finalista, lo está consiguiendo, Ariel. Sí, señor. Bueno, falta todavía, así que ojo con esta. Va con todo San Nicolás en busca del descuento. Falta de perjuicio Rolón. Intentó jugar rápido San Nicolás. Muy bien, Salmo muy bien. Acosta termina perdiendo ante Recalde. Va Recalde. A ver qué hace Cuevas. Balón para él. Cuevas para Ayala. Otra vez Ismael Cueva. Golpe de taco para Ayala. Saca muy bien. Bueno, ahí está. Ojo porque hay espacio. Atención con esta. Cuarto en camino. Atención, señores. Martínez lleva. Está Perea. Balón para su compañero Benítez. Está. Hugo Javier Benítez tenía el cuarto. Se salvó San Nicolás. Y era para terminar el partido. Bueno, se cae acá lesionado. Acosta, creo. No es Acosta. Martínez. Qué gran partido, Martínez. Hoy los mediocampistas respondieron. Acosta. Trabajo silencioso de Ortiz también. Y bueno, de a poco así quiero mencionar también el trabajo silencioso de Carlos Gini, que no lo mencionamos mucho, pero con Franco tácticamente, hoy defensivamente impecable los centrales del conjunto de Viarenda. Asimismo, Ariel, y en esta acción destacamos también el trabajo ahí del arquero. Mérito del arquero Benítez si no estaba el cuarto. Y realmente sí, de hecho hizo hoy todo realmente para que no pierda por goleada el conjunto de San Nicolás. Ya sale jugando Ruiz, balón para Cuevas. Va llevando Cuevas. Balón para Cabrera. Sale lateral izquierdo. Lleva la pelota. Nadie le presiona por eso. Traslada bien.
Ahora suelta para Torres. A ver qué hace Torres. Va a eludir la marca. Perea colabora también la zona defensiva. Y esto termina. Final del compromiso en la ciudad de Liberación. Acaba de sellar su clasificación para la gran final el conjunto del Sportivo Villarendá. Villarendá 3. Sport San Nicolás 1. Sí, señor. Otra vez en la gran final, como lo fue el campeonato pasado. Y algunos dudan de su grandeza. Un gran club, el conjunto de Villarendá, que marca historia de vuelta, llegando a una gran final. Falta todavía un paso para llegar al trofeo, pero hoy lo está haciendo un gran paso realmente, con un gran equipo. Qué gran partido hicieron. Lo decíamos, los que ingresaron también después hicieron su partido. Perea, por sobre todo, con un pase gol y después el gol. Con esto logra otra vez llegar a la gran final, merecidamente el conjunto de Villarendá Blas Antonio. Sí, señor. Así de esta manera se cierra este compromiso, señoras y señores. Acaba de firmar, acaba de estampar otra vez la marca y la firma del Sportivo Villarendá para la gran final de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento San Pedro. Precopa Paraguay 2025-2026. Sí, señor, ahí está el festejo de los jugadores con su público, que hoy lo acompañó y la vez pasada también sí lo acompañó. Prácticamente jugó de local la vez pasada con una amplia diferencia en cantidad y esta vez el público lo acompañó y lo ganó. Señoras y señores, así festeja el conjunto de Villarendá. Otra llegada más a una gran final y a un paso para llegar al gran sueño y para participar por sobre todo en la Copa Paraguay Blas Antonio. Bien, ahí está pidiendo silencio, vamos a ver. Nos adherimos también al silencio, a ver. Y escuchamos el canto ahí de los jugadores con las hinchadas. Bueno, ahí está, Villarendá puso huevos, ¿se escucha decir, sí, señor. Ariel? También el famoso cántico, un minuto de silencio también para el rival. Y realmente sí, hoy lo ganó el conjunto de Villarendá. Así termina este gran compromiso. Agradecemos también a toda la gente que estuvo prendida a la transmisión. No pudimos leer más los comentarios en esta segunda etapa. No, el partido. Por la intensidad del partido. No, la intensidad, por la emoción, por todo. Pero agradecemos a todos. Y también déjame agradecer a los auspiciantes, por último, antes de también celebrar la transmisión. Realmente, gracias a todos por el gran apoyo a Pulse por Más. Esta vez sí pudimos estar, la vez pasada no se pudo, más bien por situaciones fuera de nuestro... no pudimos llegar a hacerlo. Bueno, le agradecemos a Magalino Edades después. Bueno, por sobre todo a la licenciada Zulina Báez, que apoya a su querido Club Sport Villarendá, desde España viendo la transmisión. A Miriam Pereira también, que apoya al Club Sport Villarendá. A Recicladora del Norte, muchas gracias a todos. Y también a Cindia Sosa Fotografía, a la señorita Librada Vázquez, que desde España apoya también nuestra transmisión, y a su querido Club Sport Villarendá. Y también dejamos por último a SB Sport, al sponsor oficial de Pulse por Más, fabricación de prendas deportivas y empresariales. Muchas gracias. Contactos al 0975-271-255, 0983-297-606, Curuguatecarín de Yu. Muchas gracias a SB Sport. Bien, muchas gracias entonces a todas las firmas comerciales, amigos y profesionales que siempre apoyan el trabajo nuestro. Y creo que ya estamos cerrando el trabajo, la tarea del día de la fecha, Ariel. Una última mirada en los comentarios en YouTube. Mucha gente viendo la transmisión. Vamos a mirar un poco acá también los comentarios. Felicitaciones, dice acá María Castillo. Saludos desde Brasil, dice Antonio Estigarribia. Excelente la transmisión. A ganar esa final, dice Ramón Lazarte. Sí, señor. No le veo añadela, dice acá Lorena Saracho. Mucha gente comentando también. Vamos Villarendá, dice Zulma Raquel Florentín. Villarendá versus 4 de mayo. Vamos a confirmar también la otra final. Pero todo indica que 4 de mayo, enseguida. Confirmamos en instante mientras leo los comentarios. Vamos, gol, qué grande, dice. 1, 2, 3, dice
Graciela Cabrera. Mucha gente realmente comentando. Se veía venir, dice. Pasó 4 de mayo, dice acá otro comentario. Parece que sí, parece que sí. Apoyando a Ismael Cuevas desde Coronel Oviedo, dice, vamos, es por San Nicolás, dice Cintia Cuevas. Hizo un partidazo de Ismael Cuevas, pero no la alcanzó. Hizo el gol de descuento. Qué grande Barendá, dice Javier. Después, Fernando López, buena, dice. Cheli Paredes comentando también. Ramón Lazarte. ¿Qué pasó de Walter? Dice María Castillo. Vamos desde Coruguatricio, Hugo Soto. Saludos desde Chaco, Antonio Lescano también. Está viendo la transmisión. Luis Cárdenas. Saludos desde Tierra del Fuego, Argentina. Dice Luis Cárdenas. Sí, el partido de vuelta ya. El partido vuelta a semifinal. Ganó el conjunto de Guarentá, que se clasificó a la final. Hoy no lo vemos jugar Lazarte, pero su familia es de Argentina. Acento del aguante a Guarentá, dice Claudio Lazarte. Muchas gracias. Sí, hoy no jugó, pero en la final seguro va a estar. Segurísimo, Lalo va a estar, el gran jugador del conjunto de Guarentá. Fuerza Pablo Zamudio, dice César Zamudio. Saludos desde Argentina. Familia Acuña, de Lautaro Acuña, está Julio Acuña. Muchas gracias a toda la gente. Sí, señor. Así culmina este gran compromiso. Bueno, ¿cómo terminó el partido? Estamos revisando. Ganó por penales, 4. Gracias al compañero. Nos pasó acá la info también. 3-2 entonces. Por penales ganó 4 de mayo al conjunto del 14. Así que bueno, clasificó el equipo local, entonces los dos equipos local. Ahí está, 3-2. Gracias por la información. Muy bien, señor y señor. Ya tenemos confirmado entonces la final, Blas Antonio. Así mismo, será Sportivo Garandá 4 de mayo, Sportivo Garandá será la gran final de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento Precopa Paraguay 2025-2026. Con el gran gusto y la satisfacción, Ariel, estamos cerrando esta tarea nuestra. Sí, y bueno, con ese resultado entonces, Garandá de seguro va a jugar el último partido como local. Porque hoy lo ganó y la vez pasada empató. Y el 4 de mayo perdió su partido anterior. Sí. Entonces tiene por mérito deportivo a su favor y va a definir entonces como local el campeonato. Y me pregunto yo, Ariel, ¿será en este escenario deportivo? Y por lo hecho hoy, confirmadísimo. Eso veremos. Por lo hecho hoy, pero no tengo duda realmente que va a ser otra vez acá. Pero eso se va a confirmar después porque primero, entonces el próximo domingo será de visita en Capivar. Bueno. Nos vamos, señores. Vamos a prepararnos también para la entrevista posteriormente, pero eso ya no va a ir en vivo. Vamos a grabar. Después, para que lo puedan ver en la página. Así mismo. Nos vamos. Nombre de todos los compañeros, muchísimas gracias a todos ustedes por la preferencia siempre. Dios mediante, nos reencontraremos a otra tarea deportiva. Será hasta entonces. Buenas tardes.